Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Toma 4. Hoy somos 3 más 1, ¿verdad? Y nos falta Rubén. Bueno, falta Feli, también falta varias gente hoy. Pero estamos súper felices de conversar con Nicolás Durán, ¿cierto? Más conocido como Nico, encargado de TV Sound Design. Sí, señor. Hey, hoy vamos a tener temas súper interesantes. Así que antes de darle el pase a Nico o a ustedes, comentarles que estos espacios los queremos aprovechar para hablar de, o los hemos venido aprovechando para hablar de muchos temas de música principalmente. Si quieren escuchar de bajistas, estuvo Chique, estuvo Andrés Jiménez, bateristas, Carlos Magno Araya, Horacio París, Danilo Guzmán, entre otros, guitarristas, Carlos Delgado, Pablo Mejía, productores, Marco Silva, guitarrista también, productores... Richie. Es injusto hacer eso porque tenemos Alberto 25 Ortiz, capítulos y no nos acordamos de todos. No vamos a hablar de Es muy todos. difícil, es muy difícil. Pero de todas maneras, entonces, si a ustedes les gustan este tipo de contenido, ya saben que pueden ir a YouTube y buscar dónde está el que a ustedes les interesa. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, donde hay un montón de mitos, así que ahorita Nico va a soltar una frase. Una masterclass. Para romper el hielo de una... Todo se resume en esto. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto, pero... Mae, muchas gracias por venir, de Por verdad. favor, gracias a ustedes. Y gracias no solamente por la invitación y por tenerme acá, sino también por el esfuerzo de abrir este espacio, porque sinceramente se necesita un montón, mae. Sí. Súper sí, bien, sí. de verdad que sí. Mae, hoy queremos hablar de varios temas interesantes, pero vos sos experto en todo lo que tiene que ver con acústica y demás. Entonces, no sé Estoy si en proceso de ser experto. estás en proceso. Sí, me faltan para las 10.000 horas, pero ahí vamos. Sí. Ahora, Mae, ¿quieres hacer alguna intro o te tiramos la Yo primera dije, yo pregunta? tenía una frase que iba a ser muy buena, mae, y creo que voy a mantenerlo y voy a ir para adelante con eso, aunque me saque de negocio después. Cualquier cosa que se venda en el mercado que tenga la palabra acústico o acústica, como cortinas acústicas o paneles acústicos, es simplemente una manera de vender las cosas más caras, en realidad. Ah, ¿y por qué? Porque, mae, absolutamente todo lo que existe en el mundo tiene un comportamiento frente al sonido. O sea, el Ajá. sonido es energía. Ajá. Me explico. Y va viajando y se encuentra con cosas. Y rebota, se refleja y hace todas las cuestiones que hace. Todo es acústico, porque todo tiene un impacto en el sonido. Si hay algo que no tiene un impacto en el sonido, no es material. Entonces, decir que algo es acústico, digamos, es una manera de subirle el precio. De vender. Claro. Sí. Por otro lado está el diseño, eso es otra cuestión, porque hay que entender cada una de las cosas que se utilizan y ponerlas en marcha. Pero en realidad, sí, todas las cosas que digan tal cosa, acústica, y probablemente sea algo que se puede conseguir de otra manera y que si no dice acústico Sí, va a ser sí. más barato. Es como la idea de cuando venden un producto que dicen sin gluten y uno es como, Mae... Yo iba a dar el ejemplo de una alfombra. O sea, Uy, yo digo, esa comparación no sé si estuvo buena, pero no, yo iba a no dar- estoy es seguro que de esto. yo iba a dar un ejemplo de la alfombra. O sea, si usted quiere una alfombra para la casa, tiene un precio. Si es una alfombra Acústica, para tocar nada que- batería, Claro. tiene otro Tiene otro precio. precio. Ya. No, yo lo que decía con el gluten es que hay alimentos que... A los que- celíacos no les gusta lo que estás haciendo. Bueno, yo lo que pienso es que hay alimentos que no, digamos que su composición no tiene por qué incluir eso, ¿me explico? Claro. Entonces, Que por Claro, ejemplo, como que una el arroz diga arroz redundancia, sin digamos, gluten, una vara entonces- así. Ajá. ajá, claro. como que mira, este pedazo de madera no tiene hierro. Claro, Y una encima cosa así que no es suave. redundante. Ajá. Es evidente. Entonces, pero se usa como una estrategia de venta. Claro, por supuesto. Y en nuestro caso, digamos, o en el rubro mío, como es una cuestión que no es tan conocida, es mucho más fácil que pase. Ajá. ¿Me explico? Pero entonces ahora tengo una duda elemental. Ajá, Yo toco guitarra, Ajá. supuestamente. ok. Y hay guitarras que te las venden más caras porque dicen que la tapa es sólida y que tiene una mejor acústica. Esto sí tiene sentido. Mejor no? o peor acústica, no sé en términos de quién o quién lo decide. O sea, es una cuestión de parámetros que tienen valores y esos valores son altos, bajos, menores o mayores que otros valores. Entonces, un material, digamos, esto funciona de la siguiente manera. El sonido, digamos, pueden pasarle tres cosas cuando se encuentra con un material. Puede reflejarse, o sea, puede rebotar y volver en varias direcciones o en una dirección. Puede disiparse en forma de calor, que esa es la absorción, que eso es lo que pasa con textiles, con alfombras, con paneles acústicos, con fibra de vidrio, con espuma, ¿sí? Que ahorita les explico el fenómeno si quieren, y la última es simplemente pasar a través de él. Entonces, siempre que el sonido se encuentra, siempre que la energía incidente sonora se encuentra con un material, pasa alguna de esas tres o las tres en diferente magnitud. Entonces,
Los materiales que logran, digamos, disminuir la reverberación, que es lo que se vende como panel acústico, lo que está sucediendo es que uno de esos sucesos, digamos, que es el de disipar la energía en forma de calor, es en mayor medida que los otros dos. Un difusor, por ejemplo, que son esas piezas que se ponen en el estudio, que se ven con una geometría así como súper interesante, están pensadas para que la mayor parte del sonido rebote, ¿sí? Y la otra parte, la que tiene que ver con la transmisión, más bien se usa a la inversa, que es cuáles son los materiales que permiten menos el paso del sonido. Y entonces eso es lo que se utiliza, digamos, a la hora de aislar. Entonces, al final de cuentas, termina siendo, no es una cuestión de, o sea, sí, si uno define un criterio puede hablar de mejor o peor, pero si habla total y completamente objetivo, digamos, es la suma de tres cuestiones, de tres fenómenos. Se disipa, se transmite o se refleja, cualquiera de los tres. En mayor o menor medida esas tres cuestiones están conviviendo y hacen que un material tenga una característica mayor que otra, digamos. Entonces así se define qué es lo que hace. Por eso es que yo digo, cualquier material en el mundo que tiene una presencia frente al sonido va a tener una combinación de esos tres eventos y de esa manera se define qué es lo que más me sirve para qué fin. Me explico, yo para una cuestión necesito que refleje, para una cuestión necesito que absorba o que disipe y para otra cuestión necesito que no permita que pase. Y ahí voy eligiendo los materiales que necesito para hacer un diseño. Va por ahí. Maravilloso. ¿Cómo va? Dale, no, porque No, yo yo tengo- ya iba a la historia porque necesito saber cómo uno sale del cole diciendo voy a explicar la teoría del sonido. O sea, Sí, ¿cómo llegaste a esto? Sí, yo justamente le iba a preguntar eso, o sea, como para, porque creo que nos va a explicar muchas cosas, pero entonces para la gente Ya que empezó, nos ya está empezó. viendo, Ajá. sí, para la gente que nos está viendo, ¿qué estudió usted? ¿Dónde lo estudió? ¿Dónde lo estudió? Ajá. Como para tener un poco más de contexto dentro de todo lo que nos va a hablar. Yo les tengo una parte de la respuesta, ¿está bien? Ok. Bueno, no sé si empezaste antes, me imagino que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué te fuiste a estudiar ingeniería de audio? ¿Esa frase Sonido. está correcta? Ingeniería de sonido. Ingeniería de sonido. Ahorita En la vemos Universidad 3 de Febrero en Argentina. diferencia. Sí. ¿Por qué ahí? Porque ahí, bueno, vamos a ver, yo siempre estudié música desde muy pequeño, mi mamá siempre fue como que me metió en un deporte, un arte, un deporte, un arte, siempre. O sea, extracurricular y en la tortura de ir a clases de inglés, que ahora le agradezco muchísimo, pero siempre esas tres cosas estuvieron presentes. Entonces, la música siempre fue una cosa que me apasionó. En determinado momento de mi vida tomé la decisión de no vivir de la música, digamos, o no intentarlo, digamos así, no era que yo podía, digamos, sino no intentarlo, no perseguir esa carrera, pero siempre como que buscaba cuestiones que estuvieran relacionadas y a mí también me pasó que los números siempre se me dieron bien, todo lo que tenía que ver con física y matemática. No era particularmente bueno estudiando, pero esas materias siempre se me daban más o menos bien. Entonces, un poquito investigando, digamos, y con toda esta mística del estudio de grabación surge la idea de estudiar ingeniería de sonido. La primera opción era Chile, porque mi familia materna es chilena, pero Chile era muy caro. O sea, las universidades son carísimas en Chile. Entonces, mi papá estuvo mucho tiempo trabajando en Argentina y viajaba muchísimo allá. Entonces, Argentina siempre fue una opción, había contactos, había gente, era más barato. Vamos para allá. Y nos fuimos para allá. Y me fui para allá. ¿Y qué sucede? Que, digamos, todos a la carrera entramos con ese sueño del estudio, digamos, de tener un estudio, trabajar en un estudio, de hacer música, grabar, todas estas cuestiones. Y cuando entramos, digamos, a la ingeniería en sonido, nos damos cuenta de que, para explicarlo de una manera sencilla, digamos, el sonido en su forma como la conocemos, natural y orgánica, digamos, son ondas, vibraciones y demás que están en el espacio físico, ¿sí? Cuando las personas empiezan a trabajar con el sonido y empiezan a tratar de controlarlo y hacer cuestiones, surgen como dos otros mundos, digámoslo así, o otros dos medios, no sé si son medios, pero otros dos mundos en los cuales el sonido puede estar, que es como un impulso eléctrico, ¿sí? Como una señal eléctrica, analógica, infinita, digamos, o como una señal digital muestreada. Entonces, básicamente nosotros tenemos una onda sonora que viaja en el espacio, que cuando se cruza con ciertos dispositivos puede transformarse en un impulso eléctrico, y cuando ese impulso eléctrico uno quiere meterlo a una computadora, lo cuantifica, digamos, y lo convierte en muestras, porque las computadoras tienen un límite para procesar, o sea, no pueden procesar algo infinito. Entonces, toman las muestras necesarias para poder representar ese sonido y lo meten dentro de una computadora. Entonces, ¿qué pasa? La ingeniería en sonido estudia el sonido en su forma física, en su forma eléctrica y en su forma digital. La parte física es la acústica, la parte eléctrica es la electrónica de audio, digamos, circuitos y demás, y procesamiento valvular y todas estas cuestiones. Y después está la parte digital, que es todo lo computalizado. Procesamiento digital de señales, efectos, plugins, todo este tipo de cosas. Entonces, esos tres mundos son los tres mundos donde mayoritariamente nosotros podemos hablar, digamos, de sonido. Y después está la cuestión de cómo se transforma entre uno y otro. Entonces,
ahí aparece un concepto muy conocido que es la electroacústica, que se enfoca, digamos, en el diseño y en la creación de algo que se llama transductores electromecánicos, que en realidad son micrófonos o parlantes. ¿Sí? Entonces el micrófono se encarga de convertir el sonido físico en sonido eléctrico. ¿Sí? Y después el parlante se encarga del sonido eléctrico transformarlo en físico. Y ahí adentro de la electricidad tenemos la posibilidad de ir y volver del mundo digital. Y eso se hace con conversores analógicos digitales, que son equipos, digamos, que se utilizan mucho en los estudios. Entonces, esos 3 mundos son los 3 mundos donde el sonido, digamos, está. Y cuando nosotros llegamos a la carrera y nos damos cuenta, porque me acuerdo de toda la gente que iba conmigo, que éramos 100 y resto los que estábamos en el curso de ingreso, todo el mundo iba con el mismo sueño. Queremos tener un estudio, tener un estudio. Entramos a la carrera y nos damos cuenta que hay todo esto, digamos, para aprender y para hacer. Entonces ahí cada uno se va formando y se va yendo para su lado. Y yo la acústica, porque si quieren les cuento también eso, pero puedo estar hablando como 4 horas. Pero la cuestión es así, o sea, mayoritariamente eso es la ingeniería en sonido. Y audio es una manera de hablar del sonido en su forma digital. Bueno, seguramente va a haber gente que piense distinto, pero digamos, más o menos, desde el punto de vista de ingeniería más como global, digamos, el audio está más referido a lo digital o a lo analógico si se quiere, y el sonido como tal es pues el fenómeno físico, ¿no es cierto? En todas sus formas. Va por ahí la cosa. Qué lindo, qué lindo. Ey, a mí me encantó la introducción. Bueno, este pequeño rato que hemos tenido me parece súper pedagógico, ¿será? O sea, no sé, yo siento que he aprendido un montón. Sí, pero mae, si me tienen que callar, yo puedo hablar. No. Yo puedo hablar, pero... No, por favor. Bien, la idea es esa. No, o sea, Okay. está genial. Ok, entonces, ese es usted. Y ahora, DB, ¿qué es? Ajá. Explíquenos cómo inició y qué es actualmente. Mae, aquí puedo contarles un secreto, pero tremendo. Dígalo, Que me dígalo. puede hundir, mae, o me puede conseguir un montón de clientes. DB surge por la primera idea, la más lógica y la más obvia era del decibel, ¿no es cierto? Es la unidad de medida del sonido, digamos, o de la presión sonora en realidad. Entonces DB es Sound Design, listo. Sound Design era simplemente un juego de sound, termina con D, design empieza con D, una sola D, bueno, listo. Era una cosa más estética que otra cuestión. DB empezó como la cuestión de cómo le pongo decibel, DB. Bueno, no, demasiado típico. Voy por otras cuestiones, vuelvo y digo, mis apellidos son Durán Blanco. Hay una coincidencia ahí, interesante. Sigo, busco otras cosas y apareció un tercer elemento que hizo que tomara la decisión. Nunca lo he contado en público. Y la realidad, más es que yo soy muy fan de Dragon Ball. Oh. Excelente, mae. Ya me cayó bien esto. Y ahí dije, tiene que ser esta vara, mae, para que sea un guiño, me explico. O sea, para que sea como un easter egg, o sea, una vara que está ahí como escondida. Ya no tan escondida, ¿verdad? Hey, qué bueno. Pero esa fue la razón por la que surgió. ¿Cómo surge? En términos de su historia, así surgió el nombre. ¿Cómo surge? Bueno, más o menos Perdón, así. ¿y por eso es naranjado? Sí, en Ok. principio sí también, porque me cuadra mucho el anaranjado, pero también por el traje. Ok. ¿Cómo surge? Yo tuve la suerte muy aleatoria de que mi mamá conoció en un festival. Ahí podría contar una historia de muy atrás. No sé si vieron no voy a entrar en detalles, pero no sé si vieron la película de Patch Adams. Eso es un movimiento real que se llama el clown hospitalario. Y es un movimiento social. Él es una persona, digamos, que existe, no es ficticia, digamos, y hace esto en varios puntos de Latinoamérica, así como en Estados Unidos. Hay un festival en Perú, en la Amazonía andina, que está organizado por el proyecto que se llama Bola Roja, que es el clown hospitalario peruano. Mi mamá mucho tiempo vivió en Perú, fue a ese festival como parte del equipo de los clowns hospitalarios porque ella hacía eso. Y ahí conocí a una persona que fue a dar un seminario de trapecio circense. Me manda un mensaje, yo estoy en mi casa en Argentina, me manda un mensaje y me dice, hay un ingeniero en sonido que está aquí, y que yo le conté que vos estudiabas eso, y yo me imaginé que era una persona, digamos, un ingeniero en sonido, sí, también una persona que tenía un estudio y ya está. Y yo, bueno, buenísimo. Bla. Al día siguiente me volvió a decir lo mismo, y yo le digo, ¿quién es esta persona? Me dice, se llama Andrés Mayo. Andrés Mayo es, bueno, para mí es mi referente principal, fue mi jefe 8 años. Después de esa cuestión yo llegué a él por eso, total y completamente fortuito. Entonces empiezo a trabajar con él. Trabajé como 8 años, que hicimos lo del documental que estábamos hablando y todas estas otras cuestiones, discos con un montón de gente. O sea, yo a la semana de entrar ahí estaba trabajando con Pedro Aznar, cosa que me cambió la vida por muchas razones. Qué bueno. Y gente así, muchísima gente conocí, tuve la suerte de conocer y trabajar con ellos. Y en determinado momento él siempre es una persona que ha dedicado parte de su tiempo a hacer seminarios. Entonces,
quería ensanchar, digamos, la oferta de seminarios que él daba, que obviamente estaban muy enfocados en el mastering y lo que él hace, digamos, y surgió la posibilidad, o sea, un día me hizo subir al estudio y me dijo, que esto lo hablamos con él en una conversación también, me dice, mira, ¿querés dar un seminario? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿de qué? Y yo le digo, déjame pensarlo. No sé si lo respondí ahí mismo o si lo pensé un toque, pero la cuestión es que rápido le dije, mira, voy a hacer esto, voy a hablar con Raúl Cadario, que es el arquitecto que hizo tu estudio, voy a pedirle que me mande toda la información que pueda mandarme sobre tu estudio, voy a analizarlo, voy a entenderlo, voy a dar un seminario de cómo está construida la acústica. 100 seminarios después, no sé cuántos, pero un montón de seminarios después de un seminario online que hacemos, una persona de México me dice, ¿te puedes quedar un segundo? Y estos seminarios eran seminarios de 6 horas, yo quedaba, pero Muerto. casi que enfermo, sí. Ajá. Y me dice este tipo, Fernando se llamaba, me dice, ¿nos podemos quedar un segundo más que te quiero preguntar algo? Y le digo, sí, me dice, ¿vos puedes diseñar mi estudio? Y yo le digo, pero vos estás en México. Todo esto era en pandemia, estábamos todo online. Y vos estás en México, nunca he hecho una cosa así. Me dice, bueno, intentemos. Intentamos, nunca se hizo ese estudio, pero diseñé y después se me ocurrió la idea de aquí en Costa Rica la gente andaba un poquito más libre con todo lo de la pandemia y demás, no estaban tan encerrados como nosotros en Argentina. Y entonces llamé a una amiga, arquitecta, Paula, y le digo, mira, tengo esta idea. Si ustedes se ponen a construir lo que yo diseño, podemos empezar a explorar. Pum, 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 pum. Estamos aquí, ciento y no sé cuántas salas después. Y ese fue el inicio. Wow. Así comenzó. Wow. Genial. Mucha suerte y muchas ganas. ¿Siento el resto de salas acá en Costa Rica? No, en los dos países. Ah. Sí. Yo estaba pensando la cantidad de gente que tiene salas acá. Igual de todo, pero el total de los proyectos va más o menos casi por 150, no sé si un poquito más también. Bueno, ahí, de hecho, yo quería entrar como a este tema un Sí. poco más técnico, entre comillas, porque nosotros no sabemos mucho de esto en realidad. Pero si vos tuvieras que pensar o definir los elementos que deben componer un cuarto que esté preparado para hacer música adentro Sí. o para grabar, Sí. no sé si vos visualizas elementos que usted llama, cualquier cuarto tiene que tener esto, esto, esto y esto. Sí. ¿O crees que es muy variable? No, podemos hablar de los dos extremos. Yo Ok. quiero agregar algo, porque yo sí les escribí a ustedes en realidad, porque yo estoy pronto, Dios primero, a cambiarme de casa y la idea mía era utilizar un ahorro para poder acondicionar un cuarto y toda la Ajá. cuestión. Pero ahora que Miguel hace esa pregunta, o sea, que dicha que nos va a explicar, pero cuando yo les escribí a ustedes, yo ni siquiera sabía qué pedir, man. O sea, Sí. ni siquiera sabía... o sea, normalmente uno puede ver cosas y uno tiene algunas ideas, pero a mí me dijeron como, ¿y qué busca? Y yo fui como, vea, sinceramente no sé. Ujú. Y ustedes se encargaron de explicarme, bueno, si quiere, incluso me acuerdo que me dijeron, si quiere algo muy profesional puede ser por esta línea, si quiere algo más tipo home studio, usted estar tranquilo y su cuartito y todo, puede ser más aquí, están esos presupuestos y todo. Entonces, incluso que Miguel hace esa pregunta, tal vez pueda explicarlo a nosotros los mortales, ¿verdad? Sí. De poder entenderlo tal vez porque siento que eso es muy importante. O sea, yo siento que el músico en realidad tiene que saber muchas cosas. Yo a veces incluso hasta puedo vacilar a alguien por tocar un instrumento y no saber cómo tiene que estar ecualizado su propio instrumento. Sí. Ya. Vamos a ver, vayamos a los dos extremos. ¿Qué es necesario en una sala para hacer música? Absolutamente nada. Y esa es la realidad. O sea, uno de los mejores discos que se ha hecho en los últimos 10 años, que ganó todos los Grammys que se puedan ganar, que es el de Billie Eilish, que no me acuerdo del título, lo hicieron en un sótano con 2 parlantes que deben costar menos que nada y ahí no es la flecha, es el indio, me explico. O sea, es como si la gente conoce lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo y tiene un criterio estético, digamos, o estético a nivel sonoro también. Eso es impagable, digamos. Eso es una cosa que no se necesita acústica. Ahora bien, hay partes del proceso de la producción, digamos, que sí requieren de cierta precisión. Porque ese disco, bueno, sí, yo creo que él sí lo hizo todo ahí, pero ese tipo es el elegido, digamos, el hermano de ella, que Ajá. es su productor y su ingeniero de todo. Pero por fuera de ahí, digamos, dependiendo del uso que se le vaya a dar a una sala, las necesidades son proyecto a proyecto. Porque, por ejemplo, yo lo trato de pensarlo, digamos, porque para mí es muy importante poder explicarlo como una cuestión en capas. Los estudios se construyen hacia adentro. O sea, uno tiene una carcasa de concreto y a partir de ahí empieza a construir hacia adentro en distintas capas. La primera capa se llama aislamiento flotante, que lo que ayuda es a evitar que el ruido entre o salga. Eso incluye puertas y ventanas. Entonces es como una carcasa. Cuando uno termina con eso, tiene una carcasa donde no entra ni sale el ruido o el sonido. Después de eso se empieza a pensar en la instalación eléctrica y de audio y video, que es importantísima para un estudio, porque el ruido
que puede llegar a meter la electricidad, digamos, si no está bien hecha, es importante. Aquí me estoy yendo ya a un estudio, lo que se llama clase A, ¿no es cierto? Que tiene todas las cuestiones. Después de esa capa de electricidad, hay una capa que se llama el acondicionamiento acústico, que es con esa caja que tiene toda la instalación eléctrica y que está aislada del mundo exterior, digamos, como yo logro que estando allá adentro, aplaudo o hago estos experimentos y se escucha bien, me explico, toco mi instrumento y se escucha bien, puedo escuchar bien. Y ahí viene el acondicionamiento acústico, que son los revestimientos y materiales, digamos, que ahí se enfocan un poco más de esto que hablábamos de la energía, se enfoca más en disipar o en devolver de manera controlada el sonido, difusores o absorbentes. Entonces viene esa capa. Y por último está la otra capa que quizás en la mayoría de empresas, digamos, que yo conozco, que están como mis pares, digámoslo así, no es tan importante y es cómo todo eso se convierte en un diseño. Porque una cosa es tratamiento acústico y otra cosa muy diferente es diseño acústico. Es distinto. O sea, lo que yo quiero lograr, yo sé y estoy 100% tranquilo por el equipo que tengo y la trayectoria que ya tenemos, de que a nivel sonoro yo voy a lograr lo que esa persona se está imaginando. Me explico, eso para nosotros esos cálculos no son difíciles. Ahora, yo lo que quiero lograr y lo que realmente es importante para mí es algo que por suerte me ha pasado muchísimas veces, que es que cuando la persona entra al lugar dice, ma, esto es lo que yo soñé. Me explico, no quiero salir de acá. Paso todo el tiempo aquí metido. Me encanta. Y eso no se logra únicamente con la parte sonora, digamos. Puede sonar muy bien. Es fácil hacer que un lugar suene bien. Ahorita podemos hablar de eso. Hay un montón de tips y un montón de cosas que se le pueden dar a la gente para que el lugar suene mejor. Y son fáciles, son fáciles. El diseño como concepto, digamos, de lograr esa cuestión que tiene todas las componentes y que hace que cuando uno entre al lugar es el lugar, pasa por el sonido, pasa por la luz, pasa por las texturas, pasa por el aire acondicionado, pasa por los olores, pasa por todo. Es como esta cosa, casi llega como a esta diferencia, digamos, que uno, no sé, para hablar como de algo tangible, uno puede subirse en un carro cualquiera del 90, digamos, o del 80, digamos, y lo abre y lo cierra y es un carro que como que no pesa y después se puede subir, no sé, en otro carro, el que quieran, de la marca que quieran, de carros que son de un nivel de calidad, me explico, y ya el hecho de abrirlo, cerrarlo, el peso que tiene, cómo suenan los botones, me explico, el peso que se siente en ese tipo de cuestiones, hace que la experiencia sea totalmente distinta. Entonces, y no es difícil lograrlo. O sea, no es difícil. Claramente hay proyectos de todos los calibres en términos de inversión, pero se puede lograr una cuestión si uno presta atención, digamos, a cómo todas estas cosas confluyen en un mismo lugar. Y es, yo creo que, digamos, después viene toda esta cuestión de qué vas a hacer. ¿Vas a producir? ¿Vas a mezclar? ¿Vas a masterizar? ¿O vas a grabar? Probablemente si vas a grabar, lo único que necesitas es que no entre ni salga ruido porque vas a tener baterías y que haya baja reverberación para que todo quede, digamos, lo más clarito posible. Si vas a producir, lo que necesitas es un lugar donde la gente quiera estar ahí adentro, con vos. O sea, que pueda cambiar las luces, que el lugar se sienta tuanis, que sea agradable. O sea, yo quiero estar ahí, me explico, porque cuando uno quiere estar en el lugar es donde se pone creativo. Entonces, ese es el estudio de producción. Y hay gente que ya lo sabe, lo tiene súper claro. Ahora estoy hablando con Jero, un posible, ojalá, cliente de B en Argentina, que es un productorazo. Y él me dice, esto no es un estudio de mezcla, ni es un estudio de mastering. Esto es un estudio de producción. O sea, aquí la gente tiene que venir y tener ganas de tirarse al piso y que el piso lo invite a tirarse en el piso, digamos, y mirar para arriba y ponerse creativo. Y sillones, iluminaciones y cuestiones que tienen que ver más por ese lado. Acústica controlada, sí, por supuesto, que no entre ni salga el ruido, que se escuche bien, pero es, digamos, casi que secundario en algunos casos. Distinto es si una persona viene y te dice, como ha pasado, digamos, como ha pasado con Carlos, como ha pasado con Paul, yo voy a mezclar Atmos. Necesito un sistema de 11 canales de parlantes para hacer audio inmersivo. Ahí sí. Eso es otra cosa. El cálculo prima y después agarramos esa cuestión calculada y meticulosa, digamos, de ángulos y posiciones y la transformamos en un espacio que la persona diga, wow. Por ejemplo, no sé, hay un estudio Atmos que estamos haciendo ahora que está inspirado en Tron. Entonces es todo calculado, todo con ángulos como tienen que estar, todo en el lugar donde tiene que estar, todo por norma, todo medido, digamos, y después lo llenamos de luces directas, indirectas, de tira LED, de colores turquesas y todas las cuestiones. Que una hora que me pasó es que empezamos a diseñar ese estudio y todas las luces eran del color de Tron, que era como azul. Y sacaron el trailer de la película nueva y le cambiaron el color a rojo. Es cierto. Aparte no hay punto medio, me explico, es como azul, rojo, y es como, no.
Así que no hemos terminado de hablar de qué color van a ser las luces, pero bueno, pero sí, es como más una cuestión de lo global del diseño, digamos, y de cómo se convierte en ese lugar, me explico. Hacerlo sonar bien es relativamente fácil, man. De hecho, podemos hablar de cosas, de cómo hacer que las cosas suenen mejor, o sea, básicamente, o sea, ¿cuál es la manera más fácil? Ponga cortinas por todos lados, se baja la reverberación. Pero ¿qué tipo de cortinas, por ejemplo? Entre más gruesas, mejor. Entre más gruesa sea la tela, más coeficiente de absorción tiene. El coeficiente de absorción es esto, para que la gente ya empiece a tener una idea un poco más clara. El ejemplo más sencillo es, digamos que uno viene en un carro y uno entra a un laberinto. Si uno entra a un laberinto y viene rápido, empieza a chocar con todos los lados hasta que el carro se para. Cada uno de esos golpes disipa calor. La onda sonora hace lo mismo. Una partícula viene viajando con su velocidad, digamos, particular, entra en un laberinto o en un material que es tortuoso o así se conoce, que puede ser espuma, puede ser tela, puede ser fibra de vidrio, puede ser fibra de roca, el que ustedes quieran. Puede ser un sillón, puede ser el pelo de una persona, o sea, una camiseta, todo eso absorbe, me explico, y es que representa un laberinto para las partículas. Entonces las partículas entran con su velocidad, digamos, y empiezan a chocar, y cada uno de sus choques se disipa en calor hasta que la partícula se queda quieta. Es eso. Si yo le pongo eso a una sala, lo que voy a hacer es disminuir el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación, no me quiero poner demasiado técnico, pero es cuando yo hablo, digamos, a ustedes, a sus oídos, les llega lo que yo estoy diciendo de manera directa y después mi voz choca con todas las superficies que hay acá y después llega a sus oídos porque sigue una cuestión óptica de ángulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que llega a sus oídos es interferencia entre lo que yo digo directamente y lo que viene de todos los otros lugares. En la medida en la que lo que yo digo es bajito con respecto a lo que llega de otros lugares, es difícil entenderme. Si lo que llega de otros lugares baja y mi voz sube, o no, ni siquiera es que sube, lo otro baja, es más claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En un lugar donde el sonido va a reflejarse, pongo un material que lo convierta en calor. Entonces ya no va a volver, o va a volver menos. Disminuyo la reverberación y se escucha con más claridad. Tengo una pregunta. Decime. Hay un lugar acá por Heredia Sí. donde hacen conciertos masivos. Ajá. Nunca te han llamado como para arreglar un problemita de ahí. Esos proyectos... Yo acabo de ir a un concierto hace 2 semanas ahí con mi mamá y no entendimos nada. ¿Pero que en el Me encanta Palacio? la banda. Sí. Sí, no en el, entendimos nada, no en el entendimos Palacio de los Rebotes. nada. Eso Y le van a dicen, traer ajá. a un artistazo ahora en noviembre y me dan unas ganas de ir a verla y digo, es ahí, no puedo. Viene la Julieta, no puedo. Es un tema interesante, o sea... No le han puesto cartones de huevo. ya No sé. alcanza los cartones de Ahora, huevo, ya- parece. Veníamos re bien, man. No, o sea, paréntesis, yo lo digo porque hace un tiempo yo llegué a una actividad que era un gimnasio, ¿verdad? Sí. Y entonces, ahora, vos ahorita nos vas a iluminar en eso, pero llegamos y empieza el evento y eran como presentaciones, ¿verdad? Sí. Entonces llega una persona que yo conozco más o menos y me hizo mucha gracia porque él con mucha seguridad viene y dice, yo no sé por qué no hacemos, nos comunicamos y cada uno trae cartones de huevo y ya para que la vara del sonido se arregle. Y yo le dije, "Mae, pero esa vara es un mito. No, o sea, los cartones de huevo sirven, nada más uno viene, los pone y ya todo va a sonar bien. Pero me hizo gracia que De haber él- sabido, man. Años estudiando. Todo sería tan sencillo, man. Años estudiando. Exacto. Entonces, cuando vos querás, nos decís la realidad de eso. Porque como vos decís, yo puedo vender cartones de huevo acústicos, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pero bueno, ¿para qué me van a servir realmente y para Seguro qué no? que sí existe. Sí, por supuesto que sí. Y aparte lo relacionan con la espuma de poliuretano que viene con la formita esa que se utiliza para embalar. Y, Es ese, ¿no? y tiene su razón de ser. O sea, uno podría ponerse muy técnico y ponerse a analizar, digamos, que son paneles. Esa es espuma de poliuretano que tiene, sí, eso funciona bien. ¿Esto sí funciona? Sí, por supuesto. O sea, eso tiene un coeficiente de absorción. Es que la cosa es cómo lo Tiramos van a el palacio de utilizar. esto. O sea, es como, imagínense que uno Yo- tiene yo como sí una lo gran preguntaré. consola, mae, con un montón de palancas y un montón de cuestiones y le mete ingredientes. Uno tiene que saber qué hacen esos ingredientes, pero todos son ingredientes. ¿Me Ujú. explico? Todos son ingredientes. Entonces sí, la espuma es un material que tiene una tortuosidad que cuando las partículas llegan ahí chocan, se disipan. O sea, eso pasa. Eso es real. ¿Qué sucede con el cartón, el bendito cartón de huevos? Que es una figura que hasta cierta frecuencia, es que es difícil explicarlo sin ponerse demasiado técnico, pero hasta cierta frecuencia
genera algo que no se llama difusión, sino dispersión. La difusión es cuando uno hace reflejar, digamos, una onda sonora en una superficie calculada y sabe hacia dónde va a ir cuando venga de vuelta. Eso es lo que hace un difusor. Un difusor recibe ondas sonoras y las devuelve de manera homogénea. Entonces, el difusor puesto detrás de la cabeza del ingeniero, la ingeniera, digamos, lo que logra es que esa persona se sienta envuelta por el sonido hasta cierto punto. ¿Qué pasa con la dispersión? Es ese fenómeno sin poder predecirlo. Me explico. Entonces, cuando hay patrones geométricos se puede generar hasta cierto punto de difusión, no de manera homogénea, se puede predecir hacia dónde va el sonido. No sé si es positivo o negativo, porque no me sirve que todo vaya hacia un lado y hacia otro lado, porque ¿para qué quiero yo eso? ¿Me explico? Entonces, hasta ciertas frecuencias, hay frecuencias para las cuales el cartón de huevos no existe. Las bajas frecuencias ni lo ven. No les interesa que esté ahí. Las muy altas frecuencias sí saben que está ahí y van a rebotar. ¿Sí? Hasta cierto punto va a romper con un paralelismo. ¿Y, ¿sí? y por qué las frecuencias más agudas, para las frecuencias más agudas va a rebotar? Va a rebotar, sí. No lo van a poder atravesar. Ok, y esa es la parte que no me queda muy clara. ¿Por qué es que las frecuencias graves da igual? Porque he escuchado que para absorber una frecuencia más grave usted necesita más grosor. Esto está ¿Tengo muy entendido? bien. Sí. Pero lo que no sé es por qué. ¿Por qué? Hay varios fenómenos de los cuales uno podría hablar, pero básicamente lo que sucede es esto. Cuando no sé qué tanto de matemática podemos ponernos a hablar, pero Ahí está Nacho. la representación de la onda sonora, digamos, es una función senoidal. La función senoidal lo que trata de representar es un ciclo. Ese ciclo no es un ciclo de movimiento, no es que la onda sonora va haciendo esto. Lo que sí sucede es que las partículas que transmiten o transportan la energía de una onda sonora, lo que hacen es acumular energía con presión y después la sueltan. Entonces van pasándola de una a otra, se van pasando la presión. Entonces hay ciclos donde hay picos de presión, donde están presionadas, y valles, digamos, donde la presión es mínima. ¿Qué sucede? Que en los valles, digamos, en las partes donde la presión es mínima, la velocidad particular es máxima. Y la velocidad particular es lo que hace que cuando ese carro entra en el material, digamos, choque por todo lado. Entonces, si uno ubica el material absorbente en los lugares donde la presión sonora es mínima, en ese transporte de energía, absorbe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las distintas frecuencias tienen distintas longitudes de onda. La longitud de onda siempre se repite. Siempre se repite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que se alarga la longitud de onda, el punto de presión mínima está en otro lugar. Entonces, a medida que yo voy separándome de la pared, puedo llegar a encontrar ese lugar. Eso es básicamente lo que sucede. El cartón de huevos rompe con un paralelismo que ciertas frecuencias logran ver, digamos, y además puede llegar a tener, habría que analizarlo, algún coeficiente mínimo de absorción para algunas frecuencias en particular, por su composición y todas las otras cuestiones. Entonces, va a tener un efecto, digamos, en el sonido, sí, así como tiene cualquier cosa que pongan en un lugar. ¿Me explico? De hecho, hay mucha gente que utiliza, digamos, librerías y pone libros y los pone en distintas posiciones, y eso no genera difusión porque no es calculado, pero sí dispersión. Entonces, el cartón de huevos puede ser y de mucha mejor calidad, digamos, un estante con libros. Eso puede ayudar muchísimo más. Pero es muy fácil darse cuenta que cualquier elemento tiene un impacto a nivel acústico en un espacio, porque cuando vos, no sé, te vas a mudar a un nuevo departamento o a una nueva casa y llegas al lugar y está vacío, se siente gigantesco el lugar. Y lo llenas de cosas, le pones un sillón, le pones una alfombra, le pones cortinas, le pones todos los muebles y todas las cuestiones, baja tremendamente la reverberación. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que cada una de las cosas que puse son acústicas, sí, por supuesto que sí. Hasta ustedes, hasta yo, todos, ¿me explico? Y todos vamos a tener un efecto en el sonido, así como el cartón de huevos también lo va a tener. Ahora bien, si ustedes me preguntan en la escala de costo-beneficio, digamos, poner un cartón de huevos, que sinceramente me da una tristeza terrible verlo, y además que tiene un montón de cuestiones por cómo se utiliza, que lo que va a hacer es más que tratamiento acústico, es llamar cucarachas, digamos, yo les digo, y hay muchas mejores opciones, man. O sea, prefiero poner chemas, poner camisetas viejas, me explico, colgadas en la pared o alguna cosa así. Sí. Sí, y no tenés idea de dónde salió ese mito. ¿Habrá salido de un vendedor de huevos, estamos todos seguros. Seguro vender cartones, por supuesto, estamos seguros. es una buena estrategia de marketing, sí, por supuesto que sí. Porque, no sé, la verdad que he tratado de mantenerme alejado de esa vara. Desde que me enteré no como huevos. Tuve una época, no mentira, pero sí, no, es todo un... Los veía y me enojaba, veía los cartones. Claro. Ahora, préstame estos dos paneles. Pero a mí no me respondió. ¿Cuál era, mae? ¿El Palacio tiene arreglo, no?
El Palacio tiene arreglo, por supuesto que sí. El problema es que no quieren pagarlo. No sé si habrán hecho la exploración de cómo se arregla, digamos, todos los espacios pueden mejorar. Eso es 100% cierto. ¿Todos los espacios pueden ser el Teatro Colón que tiene la mejor acústica de Latinoamérica? No, probablemente no, porque eso nace desde las dimensiones del espacio, Claro, ¿me explico? Y calculan, o sea, nosotros en los exámenes de acústica, de instrumentos y mediciones acústicas, nos hacían calcular los coeficientes de absorción de grupos de sillas, ¿me explico? Y de diferentes tipos de sillas. Cuando las sillas se venden para un teatro, digamos, se venden con coeficiente de absorción. Y hay distintos métodos y distintas cuestiones para calcularlo. Entonces, absolutamente todo está calculado y la reverberación cambia con y sin gente. Claro. Entonces, ¿se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Cuál sería la manera más sencilla de mejorar el Palacio de los Deportes? Hay dos grandes mundos. Si es por el ruido que pueda generarle a los vecinos, yo en eso no me meto, porque las cuestiones que tienen que ver con ley y presión sonora y todo lo que tiene que ver con ruido en este país, como en casi todos, digamos, son súper difíciles porque no hay una ley clara y no hay nadie que pueda llegar al lugar y decir sí hay un problema o no hay un problema. ¿Pueden hacer una medición? Sí. ¿Qué pasa? La policía está requerida a acudir si una persona se queja. Entonces, la parte subjetiva de si el ruido es o no molesto es una cuestión enteramente de la persona que se queja. No es por norma. Entonces, siempre van a haber problemas. Entonces, yo, para salvarme de espantos y de estreses, en eso no me meto. Ahora, ¿la acústica interna puede mejorar? Sí. La manera más fácil, disminuir la reverberación. Disminuirla. Materiales absorbentes todo lo que se pueda absorban hacer. las ondas, Ajá. que las transforman Hay que en encontrar, energía. hay balances, digamos, hay toda una cuestión, la psicoacústica es toda una cuestión que tiene que ver con la percepción de las personas de los espacios. Entonces, un espacio de conciertos no debería tener la misma reverberación que un estudio. Yo no quiero la misma claridad, yo quiero un evento que se sienta potente, ¿me explico? Sí. O sea, que se sienta que me envuelve. Sí. Un poquito de ruido se necesita. Sí. Entonces, no es secarlo por completo, pero ¿se puede mejorar? Sí, por supuesto que se puede mejorar. Yo, sinceramente, personalmente, nunca he ido. No sabes lo que te perdés, una experiencia. Sí, yo había ido a ver a Güey. Dream Theater. Este- Imagínate. Al ¿Y Palacio- qué escuchaste? ¿Y a quién escuchaste? a Wendy Zulka. Bueno, me fui Y a- ellos se deben dar cuenta, por supuesto que se deben dar Sí. cuenta. Sí. Yo lo que le decía a mi mamá es que me imagino que cada productor nuevo, su primer concierto lo produce en el Palacio y se da cuenta que suena mal y no lo vuelve a hacer. Entonces, por eso hay como 2 conciertos al año ahí. Puede ser, es muy Porque probable, porque desastroso. a todo el mundo lo predispone, digamos, lo indispone. El tema de que se preparan y hacen sus shows y todas las cuestiones y van a un lugar que no los recibe como se debería. Sí. No estoy tan enterado como del tema en particular, pero sí sé, o sea, lo que puedo decir con total seguridad es que se puede mejorar, seguro. Sí, no, yo, o sea, tal vez la culpa mía. Yo lo tengo muy fresco porque fui a ver al Cuarteto de Nos hace un mes que estuvieron ahí. Fui al cuarteto. Bandón. Sí. Ahora bien, vean. La pregunta que yo te quería hacer es, estos son 2 paneles, se dice, ¿cómo se dirá? Bueno, 2 espumas. Ujú. Da igual si las pongo, digamos, ahorita están las 2, le da más grosor, obviamente, que estén las 2. Si yo las quiero usar así, es lo mismo que si las abro y las utilizo así. Para ciertas frecuencias la geometría se ve, o sea, es lo mismo que estábamos hablando ahora, digamos, hace de cuenta que en las frecuencias más altas todo se ve, y en las frecuencias más bajas Cuan- hay varas que se dejan de ver. Cuando decís que se ve, significa que sí lo afecta. Claro, Ajá. exacto, como que Ok. la perciben, digamos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La figura frontal también tiene un pequeño coeficiente de dispersión que Ujú. para ciertas frecuencias va a funcionar. Ok. Ahora, si habría que ver bien, o sea, habría que si nos pusiéramos realmente meticulosos, habría que simular cómo se comporta la onda sonora cuando llega, si el material está de una manera o de otra, porque el coeficiente de absorción puede variar un poquito, porque si lo pones con los piquitos hacia la pared, hay más material que está alejado. Si le das vuelta, hay más material que está cerca. Entonces, el coeficiente de absorción baja en frecuencia a medida que hay más material alejado. Ok. Entonces, seguramente con la cara plana hacia afuera de la pared, digamos, va a tener derecho no. Seguramente no. Es así. En la medida en la que el material tenga los piquitos viendo hacia la pared, va a tener un poquito de espectro, digamos, un poco más abajo en el espectro en cuanto a su coeficiente de absorción. Ok. Entonces, sí cambia. Ahora bien, esta cosa yo no sé qué es. No me acuerdo dónde salió. Yo Si quieres la tampoco. sentís para Es ver. un hexágono. No, mentira. Esto A esa clase de matemáticas sí fui. Esa hora a la no- fórmula senoidal no, pero a esa clase sí fui. Esto seguramente es PET, que es un material, no sé si, sí, esto es PET. Esto está hecho a base de materiales reciclados. O sea, se utiliza plástico, se recicla
Estoy casi seguro que es PET. Y ¿cómo se llama? Se hace el mismo proceso de la fibra de vidrio, que no sé si lo han visto, es increíble verlo, digamos. Es una máquina, es un pistón, digamos, que da vueltas muy rápido, el vidrio se funde, digamos, y lo tira hacia los costados a una velocidad muy grande en hilos. Entonces queda todo el hilo abajo y después se forman placas. Esto es un proceso muy similar. Eso tiene un coeficiente de absorción, sí, para frecuencias altas no es particularmente efectivo, digamos. De hecho, nosotros cuando diseñamos un estudio, casi siempre lo que proponemos es que el material tenga un espesor por lo menos de 1 pulgada y además que esté alejado por lo menos 2 pulgadas de la pared, o sea, 5 centímetros. Mm. Ok, Y- entonces ahí en lo que estás diciendo, ¿qué se hace? Uno, como decía Jormar, una persona quiere adecuar el cuarto Sí. de la choza. Ujú. Ma, aquí las grandes preguntas son, ¿es posible que en el cuarto normal de una casa, es como que yo te diga, ma, yo quiero aislar lo que pasa en ese baño de esta casa? ¿Es Ujú. posible aislar esas vibraciones para que no se escuche aquí? ¿O vos crees que es muy difícil por el hecho de que la estructura está pegada? Hay que mejorar el prompt. Porque es posible, pero ¿a qué costo? Claro. Ok. Es que, digamos, estas cosas están muy a la mano. O sea, uno Sí, pero digamos, va y ahora venden sí. 10 por no sé Pero ese cuánto. no es el material. pero Ese no sería. es porque vos estás hablando, exacto, esto lo absorbe, digamos. Lo disipa, exacto. Vos dijiste que se ocupan materiales también para que el sonido no pase. Ajá. Este no es material para que no pase. Ajá. Entonces, ¿qué se Exacto. debería hacer para que el sonido no salga y no entre a ese cuarto? De manera macro, digamos que deberían ser 2 elementos. Hablemos de barrera, digamos, de lo que evita que pase el sonido. Y pensémoslo no como una pared, sino como un cubo. Y uno está dentro o está afuera. ¿Sí? Ok. Entonces ese cubo tiene que tener 2 características fundamentales. La primera es que tiene que ser hermético y la segunda es que tiene que ser homogéneo. O sea, Ok. que cada una de sus caras tenga el mismo coeficiente de aislamiento. ¿Sí? Si uno diseña con esas dos cosas en mente, el resultado va a ser bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cada una de esas paredes tiene una composición distinta y yo estoy buscando que sean homogéneas. Una de esas paredes va a ser solo pared, una de esas paredes, digamos, va a ser techo, otra va a ser piso y otra va a ser una pared que tiene una puerta. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que diseñar cada una de esas superficies para que lleguen a un coeficiente de aislamiento similar. Entonces, cada uno de los tratamientos que voy a hacer es diferente ¿Y qué pasa si no es similar? y que siempre va a haber un punto débil. El sonido es como el agua. Va a encontrar la manera, digamos, de salir. Entonces, tenés 2 escenarios en ese caso. Digamos que uno tiene el 90% de las caras y una que es débil. ¿Sí? Ujú. Si todo está súper bien aislado, no hay ningún problema. O sea, si el punto débil sigue siendo un punto fuerte, no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el problema ahí? Que gastaste un montón de plata en un montón de paredes que son un overkill gigantesco. Me explico. Voy a tener 4 paredes de adamantium, digamos, y si el techo es de paja, entonces por ahí se sale todo. Me explico. Ahora, si el techo es de concreto, siguen siendo paredes de adamantium que yo no necesito para nada. Me explico. Entonces gasté un montón de plata. Ahora, el escenario contrario, que es este que les decía, paredes de concreto, digamos, y un techo de paja, hace que el punto débil esté ahí y se sale. Entonces, los dos escenarios son escenarios complicados, porque por un lado, o gasto mucha plata para nada, digamos, porque no la necesitaba, o me quedo corto y entonces no funciona. O sea, no sé si estoy entendiendo lo que estás diciendo. A ver. Digamos que yo tengo el cuarto, Sí. le pongo fibra de vidrio en las paredes, por ejemplo, dentro de la pared. Ajá. Y digamos que ya dentro del cuarto pongo paneles acústicos y Ajá. lo pongo en el techo y pongo una alfombra, Sí. pongo paneles a los lados y tengo una puerta como la del baño. Ajá. Significa que en su totalidad sigue siendo débil para ayudar a que no salga, Sí. solo por el hecho de que la puerta es una puerta normal. Es más, solo por el hecho de que haya un tomacorriente que esté perforando la pared, ya es un sistema débil. Ok. Ish. Es gigantesca la capacidad de filtrar que tiene, digamos, una perforación pequeña. Bueno, De hecho, hay cálculos para eso. que son Justamente terribles. cuando fuimos donde Richie, él mencionó lo de la puerta. Sí. O sea, la puerta de Richie no es una puerta cualquiera, ¿verdad? No. Ujú. Él mencionó los materiales, el vidrio y todo también. Sí, justamente. esa puerta es una puerta de Extralum con marco de aluminio y un vidrio que se llama DBH, que es comercialmente lo mejor que se puede conseguir. La única cosita, un poquito, digamos, que a mí me gusta más, es cuando el marco es de PVC, pero es por una cuestión de las terminaciones. Bueno, esa es una buena pregunta. Sí. También, da igual si es una puerta de vidrio. Por ejemplo, uno va a salas de ensayo Ujú.
que tienen puertas de vidrio aquí, ¿verdad? Y tienen una puerta y un espacio y otra puerta de vidrio. Sí. Pero también hay salas de ensayo que lo que tienen es una puerta gruesa de madera, por ejemplo. ¿Ambas son igual de efectivas o depende digamos, como del cierre, digamos, que pegue como la puerta de la refri, digamos, que uno la Eso es cierra? ley, que sea hermético. Siempre Ajá. tiene que sellar y pegar. Digamos, Independientemente marco completo. Eso Ajá. siempre tiene que pasar. Ok, No importa la puerta que pongas, si no es hermética, por ahí se sale todo. ok. Entonces, siempre hermética. Y después la composición de la puerta o de la pared o del techo o del piso o de lo que sea, tiene dos herramientas para ser buena o mala en términos de coeficiente de aislamiento. La primera es masa, entre más pesado sea, más. Y la segunda, que es una estrategia que se utiliza muchísimo por una cuestión de costos, es hay algo que se llama cambios de impedancia. Si yo pongo distintas capas de material, cada uno de esos cambios de material hace que el sonido se refleje un poquito, se refleje un poquito, se refleje un poquito. Entonces, si yo puedo tener la misma masa en una pared de concreto o la misma masa hecha con una pared de varias capas de gypsum, digamos, la de gypsum va a ser mejor. Si pesa lo mismo y tiene distintas capas, va a ser mejor, porque además de la masa tiene cambios de impedancia. Entonces, cada cosa que vos construyas, tienes que pensar cuánto pesa, digamos, y cuántas capas tiene. Y se diseña. O sea, hay cuestiones estandarizadas, claramente, pero por ejemplo, una pared convencional de un sistema de aislamiento de un estudio es el concreto, un espacio con aire, la estructura metálica con fibra y doble o triple capa de gypsum. Eso es el estándar, digamos, de una pared de estudio. Entonces, la mayor limitación para que un cuarto quede bien podría ser en parte las propias medidas del cuarto. Exactamente. ¿Verdad? Porque si yo tengo un cuarto de 3x3, Te quita 30 centímetros por lado. 30 centímetros en total. Son 15 centímetros, más o menos el promedio son 15 centímetros lo que se roba por lado. Entonces, Ajá. 30 por dimensión. ajá. Se hacen pequeñitos. Es Ya, una de las cosas que uno normalmente habla con los clientes. Bueno, pero 15 centímetros al palacio tampoco. No, mentira. No van a hacer tanta diferencia. El maestro todo el tiempo estuvo pensando en eso. Estaba pensando en la vara. Estaba visualizando la vara. ¿Qué techo tendrá? Decía. ¿Cómo serán las puertas de eso? Tener espacio de aire. Claro, sí, por supuesto. Tengo una pregunta que no es del Sí. palacio, te lo juro. Ajá. En ese tema, yo no sé si fue en un podcast que nos dijo, juraría que fue Marco Silva el que nos dijo, que con las guitarras Sí. pasaba que había un gerente, un director, alguien de Fender, no sé dónde, que decía que las guitarras más caras se hacen para gente que no son guitarristas profesionales, sino que son aficionados completamente. Pero que son gente que tiene plata y que les gusta comprarse las guitarras más caras para tener un cuarto con las guitarras más caras, a pesar de que no se dedican a. Y cuando estábamos hablando de estudios, evidentemente estamos hablando de números que si no hemos hablado de números, evidentemente uno dice, toda esta cuestión no es barata. O sea, estamos hablando de cosas que no son baratas. Y me imagino, pienso yo, que los mejores estudios están en manos de gente que no se dedica a esta vaina. Yo hasta este momento he hecho, lo más caro que he hecho son cines en casa. Y Aficionado. O sea, hemos hecho diseños de estudios muy grandes. No, hemos diseñado estudios, sí. Hay 2 o 3 proyectos de estudios que eran cuestiones masivas, digamos, que después entraron a licitación en Argentina y todo ese tipo de cosas y se construye por constructora y nosotros supervisamos nada más. Pero en la media son más caros los cines por una cuestión de que es una persona que quiere los equipos. ¿Me explico? Y quiere agregarle esto y poner una pantalla acústicamente transparente 120 pulgadas y un cinto amplificador Marantz y equipos Klipsch, o sea, cuestiones así. Klipsch, como decir algo básico, pero sí, la cantidad de dinero que se puede invertir en un espacio así, el resultado es impresionante, o sea, es increíble. Nosotros hemos hecho cines donde todos los apagadores son táctiles, la cuestión es total y completamente domotizada, o sea, todos hasta con inteligencia artificial, digamos. De hecho, estamos haciendo uno ahora, pero sí, se cumple un poco eso es verdad. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Mae, Está buena esa, man. Es una cuestión contextual también. Porque sí, la persona que está en esa situación, en la situación de estoy construyendo una casa, vamos a agregarle un cine, y es un contexto, digamos, No es clase media. totalmente distinto al que uno está acostumbrado, digamos. Nosotros vamos a lugares y entramos y construimos y hacemos cosas en casas que no tienen demasiado sentido, digamos. Ya. ajá. Sí, o sea, que son cosas que no. Sí, son lujos. Sí. Sí, sí. Y si el cine es como la cereza del pastel, digámoslo así, el resto de la casa, yo no quiero ni imaginarme
dónde se mueven esos números. Sí, Claro. Pero sí, un poco sí. Qué Sí. bueno. Sí, me parecía. Tenía Sí, la sí, sí, de sí, sí. sospecha, sí. Mae, y hablando de espacios, Sí. El eh, Palacio tiene mucho. No, mentira. mae, estoy seguro que más de una persona que va a ver el podcast va a alguna iglesia Ujú. y es parte del grupo de música de alguna iglesia. Para muchas iglesias el problema de las baterías es que hacen demasiado ruido. Ujú. Y yo estoy de acuerdo, o sea, obviamente una batería puede sonar mucho más que una persona cantando. Ujú. Em, y he visto varias cosas. Número uno, bueno, de hecho te tenía una pregunta ahí técnica, porque con toda esta hora de la pandemia yo empecé a notar que habían baterías que estaban como, estamos hablando de lugares grandes, ¿verdad? Sí. Em, pero que la batería tenía como paneles circulares, como en los platos, por ejemplo, nada más como a esa altura. Ujú. No estaba rodeada la batería, sino que solo tenía como al puro frente de los platos. Y yo decía, yo como no sé nada de eso, no sé cuál es la función que está ejerciendo ese panel transparente ahí. Transparente. Es como un Sí, sí, sí. Acrílico. Es acrílico. Sí, eran como acrílicos, pero no el que cubre... Sí, acrílico, pero nada más circular dentro de... Sí, digamos, como que haya un circulito aquí, Ajá. 2, 3 circulitos. Son barreras. Lo que están tratando es evitar lo directo, Es digamos. directo, claro. Ujú. Claro. Es que ahí tenés dos problemas muy grandes. El primero es el sonido directo. O sea, vos no tenés una forma de disminuir el nivel de sonido directo que llega a una persona. O sea, lo que yo te hablo a vos va directo a vos, a menos de que pongas una pared entre los dos, no lo vas a poder disminuir. Sí. Lo que sí puedes disminuir muchísimo es lo que va de mi boca a todo el resto del lugar y luego llega a vos. Y obviamente lo que te termina pasando a vos es que entre la suma de todas las cuestiones que distorsionan lo que yo estoy diciendo, primero no entendés y segundo se te está sumando un montón de presión sonora que viene de otros lugares. Porque Ah. si estuviéramos en un espacio abierto, mi voz va para allá y se fue. Sí. En cambio, en este lugar va y rebota con mucha menos energía y llega a tus oídos, pero sigue sumando. Entonces la percepción de ruido es aturde. Claro. Bueno, de hecho, imagínate que ahorita pongamos una batería, porque Como con creo París. creo que esto ha pasado en muchas iglesias, ¿verdad? Sí. No, que la batería hace mucho ruido, ¿por qué no le compran un acrílico? Entonces ponemos la batería aquí y le ponemos un acrílico Ujú. y ya. O sea, pongámosle un acrílico 4 caras, o sea, pero no está rodeando la batería, no hay nada arriba de la batería, sigue siendo concreto, digamos, el piso. Ujú. Entonces, en esas situaciones definitivamente hasta podría ser que lo empeore, ¿no? No, empeorarlo no. No. O sea, va a empeorar una situación que es la de la reverberación y Ajá. lo difícil que va a ser controlar lo que sucede con esas barreras, porque va a rebotar y va a irse por todo lado y hay que ver qué pasa. Pero es como lo que estás, digamos, dejando de tener directo. No sé si por ejemplo, si esa batería está amplificada, o sea, si tiene micrófonos, vos lo que estás haciendo es simplemente cambiar la fuente de lugar de sonido directo, porque estás microfoneando y saliendo de parlantes. Entonces, depende cómo estén esos parlantes, también puede ser un escándalo terrible, el sonido directo. Lo que sigue sucediendo es que la reverberación sigue haciendo un desastre, digamos, en términos de que a los oídos de la gente llega lo directo, con o sin barrera o lo que sea, y además todo lo que viene de todo lado. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Son dos etapas. La primera, está bien usar el acrílico, porque es un instrumento acústico que emite muchísima presión sonora. Entonces, está bueno tratar de aplastarlo un poquito. Me explico, microfonearlo dentro de una cabina con acrílico y que el microfoneo se mezcle y salga por parlantes, excelente. Pero luego de que sale por los parlantes nos pasa lo mismo. El parlante se pone a todo lo que da en un lugar que son rebotes por todo lado. Entonces se sigue distorsionando. Entonces es una cuestión de dos etapas. La acústica general, para que los oídos de las personas accedan a información sonora más, digamos, agradable. Y además controlar un poco a ese personaje, digamos, que es la batería, que es Sí. el 99% de la gente que nos llama son bateristas porque tienen ese tipo de problemas todo el tiempo. Ruido al vecino y todas las cuestiones, porque es una cosa que no se puede opacar, digamos. Es una cosa que emite un montón de presión sonora. Sí. A mí Es me difícil de enojan. controlar. ¿Eh? A mí me enojan porque a veces los veo en Reels que se ponen Al micrófono, man. se ponen unos protectores, pero como de construcción. Y yo regalarles unos al vecino, man. Claro, por supuesto. Sí. No te los puedes poner vos. Claro. Qué bueno. Los Sí, bateristas me sí, enojan. Sí, Ma, confieso. perdón, Los bateristas te disculpe. enojan. Confieso. Perdón. ¿Cómo? Te enojan. Claro, o sea, regalar esos cascos al vecino, no. Sí. Es malo. Pero de hecho la afirmación, que no sé si estoy bien, sería poner un solamente panel o sea, solamente un panelcito aquí, realmente no me va a solucionar el problema, No. me parece.
No. sino que yo tengo que poner el panel, pero debo igual ponerle un techo y debo igual ponerle una pared, no, a eso. Sí, entre más hermético sea, mejor. O sea, Ajá. si no es hermético, se va a salir por algún lado y no Ajá. va a venir directamente a mí, pero va a pegar atrás y va a pasar. Ajá. Y va a llegar eventualmente. Con menos energía, sí, o sea, la barrera algo hace, pero genera un descontrol ahí que habría que ver qué pasa. Ajá. Todos son cuestiones de análisis, pero si quieren la fórmula mágica, digamos, la cosa que sí o sí serviría en este tipo de espacios es agarrar la batería, hacerle una cabina, sí, con acrílico se puede, no hay ningún tipo de problema, microfonearla, controlarla antes de que salgan los parlantes y controlar la reverberación. Ujú. Siempre se necesita controlar la Sí. reverberación. Es el Sí. parámetro base, Sí. digamos, de cualquier cuestión. Entonces, nomás para cerrar el comentario. Entonces, en resumen, sí o sí hay que hacer una cabina. Sí, sí, eso también está bien. porque- Dependiendo del tamaño del lugar. O sea, si Ajá. vas a un teatro, una cuestión gigantesca no hace falta. Depende de muchas cuestiones. Hay que ir a hacer una medición y ver cuánta presión sonora está llegando de esa batería directa a los lugares donde están las personas. Sí, Si sí. es demasiada, digamos, Ajá. entonces sí, hay que hacer una cabina. Y Sí. hay que lograr que lo que salga de la batería y llegue a las personas sea mayoritariamente algo ya filtrado y Ujú. mezclado, digamos, y que tenga como sentido. Ya, ya. Sí, eso seguro. Pregunta, Ujú. de lo que hemos estado hablando, hay diferentes escenarios, cosas que podrían pasar. La pregunta es, ¿todo es calculable? O sea, a la hora de usted hacer un diseño o hacer un tratamiento acústico o lo que sea, ¿todo es calculable? Qué buena pregunta. Llega un momento donde las cosas se hacen estadísticas. Yo no sé si cada escenario es calculable, pero sí sé que uno puede tener una idea de lo que va a pasar, de analizar la suficiente cantidad de muestras. Ok. Pero este tipo de escenarios sí, ya yo no sé si vos te estabas refiriendo a una cosa como tan profunda. Yo me refiero a cosas como muy, por ejemplo, no sé, calcular qué sucede con las reflexiones que pegan los costados de ese marco. Me explico, porque a nivel físico sucede todo, digamos. O sea, la energía está y se va y hace cosas hasta con los soportes de las cortinas, con los marcos de las ventanas, o sea, todo sucede. ¿Qué se puede medir? ¿Qué se puede cuantificar? Habría que ver cuál es el criterio para definir qué es lo que interesa cuantificar, pero se puede. Por supuesto que se puede, o sea, se puede, si no se puede calcular, digamos, o precisar a través de una medición, se puede hacer de manera estadística. Y de hecho hay un montón de modelos que lo hacen. De la misma manera que la aviación, digamos, funciona con prediciendo cosas, o mismo los automóviles y cómo se diseñan, y la aerodinámica y todas las cuestiones, digamos, se hace con simulaciones. Y ahora hay software, obviamente no están tan avanzados, pero hay muchos software de simulación acústica, por supuesto, para coeficientes de aislamiento, para difusores, para absorción, para teatros, para todo, Odeon, IS, hay un montón de cosas ahí dando vueltas que son de simulación acústica. De hecho, nosotros hacemos mediciones de todo lo que hacemos para comprobar cada uno de los pasos que damos, pero los diseños se hacen en función de una simulación. O sea, nosotros modelamos 3D y hacemos una simulación acústica de lo que va a suceder cuando instalemos el tratamiento. Pero sí, es una buena pregunta. Yo tengo una. Filosófica. Si tuvieras un cuarto de 3x3 vacío Sí, perfecto. Estas me encantan porque así la gente saca cosas. y $2,000 en la mano, $2,000 en la mano. Muy poquito. ¿cuánto invertirías en la interfaz y cuánto en la estructura? Depende. Qué buena pregunta, mae. Tuanis. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a grabar? ¿Vas a mezclar? ¿Vas Yo a no voy a masterizar? grabar, ¿verdad? Yo Van a soy cerrar un intérprete, voy a baterista. grabar. Voy ¿Vas a a grabar y grabar? producir, voy a autoproducir mi música. ¿A Voy grabar y- producir? Voy a grabar y Es que depende. La pregunta fundamental es esta. ¿Vos sos la última línea de defensa entre la canción y el público? no. Entonces no, en la estructura. Es más, ni siquiera en tratamiento. Si vos lo que vas a hacer es hacer cuestiones creativas, digamos, buscaría el mínimo indispensable que se necesita para que el sistema funcione, una placa de un canal que entre tu micrófono si vas a cantar, digamos, y me compraría un montón de varas que hagan que yo quiera estar en ese lugar. Eso es lo que haría. Si yo voy a producir y yo voy a hacer canciones y no hay un vecino que me joda y nadie me está pidiendo, no hay requerimiento acústico, digamos, real, necesario, problemático, digámoslo así, agarro esos $2,000 y me compro todas cuestiones que hagan que yo tenga muchísimas ganas de estar ahí, ma. Sí, eso es lo que haría. Para producir, de fijo. Y si vos tenés vecinos, ¿cómo cambia la distribución? Yo tengo un vecino, o sea, estoy en un cuarto de 3x3 y tengo un vecino a una pared de distancia, por ejemplo. Regalarle estos de construcción. ¿no? Bueno, Le compré un casco se puede de... contar, usted hizo también
Ah, bueno, Y, mae, no. Sí. digamos, yo en mi cuarto puse cartones de huevo. Sí. Digamos, yo en mi cuarto, yo no tengo, o sea, yo no puedo decir que tengo un estudio de grabación porque no es un lugar que está realmente, Eso está mal, mae. Sí, es un estudio. bueno, te voy a Es un decir, estudio. te voy a decir, bueno, Mal pero hecho, pero un estudio al final. Pésimamente. No. Mal Pero es un diseñado, estudio, pero- es un estudio. sí, bueno, Suena horrible, pero es un estudio. sí, ma, y todo pasa por todo lado, por fuera y, ma, o sea, es un cuarto de 3x3, sí, literalmente. Ajá. Tiene una puerta normal, ¿verdad? Hay un vecino que está, no sé qué distancia habrá, ¿verdad? Está la pared de mi cuarto, después la cerca, digamos, Ujú. y después me imagino que estará la pared del vecino, posiblemente. Es un cuarto que tiene alfombra, tiene un panel arriba en el techo que cubre como el 90% tal vez Ok. del techo. Tiene una pared que es prácticamente toda la pared tiene, bueno, las paredes por dentro tienen fibra de vidrio. Ajá. Arriba del cielo raso hay fibra de vidrio. Ajá. Después de eso, digamos, hay otro panel del lado que da al vecino Ujú. que prácticamente la pared completa tiene fibra de vidrio. O sea, ya fuera, hacia dentro del cuarto, digamos. Y después tiene otros paneles, ¿verdad? En los costados. Y tiene otros paneles en la otra pared, Ok. ¿verdad? Y después está la batería. Ujú. Entonces yo digo que no es un estudio porque yo digo, o sea, es que yo me imagino un estudio como una vara donde usted viene y graba y toca y puede tocar a la hora que quiera y no va a pasar nada. Ok. Yo mi batería no la puedo tener sin nada. Siempre le tengo como paneles, bueno, no paneles. Parches. Los cobertores de platillos y todo ese tipo de cosas. Exacto. Ujú. Para yo poder tocar tranquilo y saber que no le estoy haciendo ruido a nadie. Ujú. Y si yo quiero grabar algo, tengo que quitar eso y tratar de que la vara salga en 3 tomas. Porque si no, Porque si no, ya siento que la vara, ya mi corazón empieza a decir, mae, en algún Cae la momento fuerza alguien... pública. Exacto. Sí. la Em, pregunta fundamental, si vos, digamos que vos sos un potencial cliente y viene y me cuenta esto. Ajá. Yo lo primero que necesito saber es cuál es la situación. Mi primera pregunta va a ser, ya te dijeron algo? ¿El vecino alguna vez te denunció ya? No, denuncias no, pero sí, digamos, como que uno siente que la vara está... Pero eso es Pero una no se han percepción. quejado. No se han quejado. La pregunta es, ¿se ha quejado? O sea, conmigo no se han quejado, pero, por ejemplo, hubo un tiempo que yo me daba cuenta que cuando yo empezaba a practicar, no tenía, y yo le quitaba las varas, mi vecino ponía música durísimo. ¿Entendés? Entonces yo dije, No, mae, sí se sí. quejó, se quejó. Mae, Sí, quería entrar sí, en sí. O sea, yo guerra, nada más digamos. escuchaba que decía, este hijo... El pero mae no era- tomaba no era conmigo, represalias, o sea, era una Exacto. vara así. Sigo el mae dice, mae, estoy harto de este ruido, voy a poner música duro, mae. Y porque ya no yo quiero pensaba, no, son las 2 de la mañana, mira. pero- escuchar". Mae, yo no entendía. Ya a las 3:30 es suficiente, mae. Sí, ves. Entonces Mae. nunca se quejó conmigo, pero dije, mae, obviamente está, o sea, si ya 3 veces te das cuenta que coincide, que uno está practicando y el mae pone música duro, uno dice, mae, obviamente me está diciendo indirectamente que la vara le incomoda. Sí, que está haciendo ruido. sí. Ahí yo decidí siempre practicar con los practicadores, digamos, encima Ujú. de los tambores. Ujú. Pero entonces yo digo, bueno, ya vos me preguntaste eso. ¿Se han quejado? Bueno, no directamente, pero sí sospecho que les ha incomodado. Mi siguiente pregunta es, ¿estás preparado, digamos, para entrar en una obra? Este lugar es el lugar en el que te vas a quedar, es tu último estudio, es el espacio donde vos soñás que es tu estudio. Porque la realidad de las cosas es que acá hay dos caminos. Uno es ir a lo acústicamente correcto para aislar una batería, o sea, hagamos de cuenta que la batería es el avión de los motores, ¿me explico? Ajá. O sea, es lo más difícil de aislar en el mundo musical. Tiene bajas frecuencias a todo lo que da y todas las otras cuestiones, niveles de presión sonora altísimos. Sí, Entonces, si uno va a entrar en ese proyecto, tiene que saber que ese proyecto es exigente Sí. a nivel construcción. claro. Hay que empezar a pensar en variables como, esa sala la podemos reducir 30 centímetros por lado, 20 centímetros desde el cielo. Ujú. Ya las paredes que existen son homogéneas, porque si no, quizás algo del refuerzo que yo tengo que hacer es bastante más potente de lo convencional. Ujú. Hay que desacoplar el piso. Las paredes, la puerta seguramente va a haber que poner una segunda puerta. Sí. O sea, para lograrlo realmente hay que construir, eso seguro. El otro camino, ¿cuál es? Realmente es un problema. Porque, digamos, y aquí es donde yo peco de no ser seguramente el más comercial, digamos, en ese tipo de cuestiones. A mí lo que más me interesa es que la persona entienda
o que decida si realmente se quiere embarcar en una cuestión así. Podemos hablar de aproximados, de cuánto cuesta por metro, de todo ese tipo de información es por la libre, digamos, eso no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, la cosa es tratar de ser un asesor primero, y de que la persona entienda los pros y los contras de entrar en un proyecto así, lo que va a significar para su espacio, Claro. porque lo vamos a reducir, lo vamos a modificar, va a tener una obra que va a tardar tiempo, va a tener que hacer una inversión importante, va a tener que pensar en cosas como, por ejemplo, los enchufes no pueden quedar donde están, hay que pasarlos adentro. Entonces yo tengo que agarrar todos los enchufes, ver de dónde viene, hacer una instalación eléctrica, lo mismo con las luces. Tengo que entrar por un solo cable, ver, ¿hay aire acondicionado? Tengo que hacer la entrada al aire acondicionado. ¿Hay una ventana? Hay que poner una segunda ventana en la nueva pared que yo haga. O sea, hay un montón de cosas que meterse en la parte de aislamiento acústico no permite medias tintas. O sea, no es hagamos un poquito y va a estar todo Y bien, salvo listo. en casos muy específicos, donde yo tengo 3 paredes de concreto de 30 centímetros de espesor y una que la hicieron liviana. Entonces, sí, agarremos la liviana y pongámosle 3 capas más y obviamente va a mejorar un montón. Sí. Pero eso nunca pasa. Sí. Entonces, a menos de que uno vaya y analice y construya homogéneo, hermético, con la suficiente masa, no vale la pena. Porque hay, digamos, ya hablando más de proyectos en general, digamos, hay costos que tienen que ver con la cantidad de material y hay costos que tienen que ver con la logística de un proyecto. Entonces, si yo voy a ir a tu casa a poner una sola capa, 4 paredes, o voy a ir a poner 3 capas, el tiempo es esencialmente el mismo, porque las pongo rapidísimo, me explico. El material cambia, pero no es un cambio que uno diga, es un montón más. Entonces hay un costo básico, digamos, de entrar en proyecto que quizás hace que no valga la pena. Pero bueno, para no entrar en cosas demasiado comerciales, hay que hablar, hay que sentarse y hay que ver bien los pros y los contras de cada cuestión, porque, digamos, todo el mundo sueña con lograrlo, digamos, pero si yo te digo, el sueño que tenés es esta sala 30 centímetros más pequeña, y el sueño que tenés es una obra de un mes, y el sueño que tenés es rehacer la instalación eléctrica, entonces ya ahí empieza a jugar la parte de decir, eso vale la pena casi que en todos los casos, a menos que la persona tenga una posición muy acomodada, digamos, vale la pena si yo me voy a quedar ahí, Sí. si ese es el estudio. Sí. Y si no, digamos, hagamos cuidados, digamos, tratemos de mejorar la situación lo más que se pueda, busquemos estrategias como para poner ciertos materiales que luego puedo llevar a otros lugares y que no perdas la inversión por hacerlo. Sí. ¿Me explico? Entonces hay que analizarlo. Hay una parte, digamos, yo lo que hago obviamente es muy técnico y tiene toda la parte artística del diseño y demás, pero también tiene una cuestión como de hablar con la persona y hacerle entender ciertas cosas y asesorarlo y preguntarle cosas. ¿Me explico? Es como que desde ese punto de vista hay mucho para hilar que no necesariamente tiene que ver con lo técnico. ¿Se puede? Sí, se recontra puede. Te va a quedar más pequeño, va a ser una obra interesante, la inversión es importante también, va a haber que hacer cosas que quizás no te imaginas que hay que hacer, como electricidad, iluminación, adaptación de aire acondicionado, cambio de puerta, adaptación del vano de la puerta, porque seguramente hay que correrla un poquito, porque se ensancha una parte. Bueno, muchas cosas implícitas que hay que ver si querés o no querés. Capaz que es mucho mejor y mucho más sencillo seguirle poniendo parches. Claro. Claro, toda la razón. Toda la razón. Sí, de hecho, por eso, bueno, yo que le había contado que sí los había contactado, sí, o sea, desde el inicio, todo esto que usted acaba de decir, desde el inicio, yo no sé si fue usted el que me atendió o si fue otra Probablemente persona. sí. O sea, de hecho hasta me quedé sorprendido, creo que ha sido de las pocas veces que he buscado como un servicio y que me hacen tantas preguntas, o sea, ni siquiera fue como, o sea, fue más como una capacitación en el momento, o sea, porque fue como, ok, depende del presupuesto, depende de lo que usted quiera, depende, cómo quiere que se vea, incluso me hacían preguntas que yo ni siquiera me había contemplado, ¿entiendes? Entonces, incluso, o sea, en el momento yo dije, ok, creo que de verdad sí tengo que hablar con esta persona porque ni siquiera yo sé qué quiero. ¿Ya? Sí, es que hay necesidades de sala y hay expectativas de cliente. Y uno lo primero que tiene que hacer es encontrar, o sea, evaluar desde el conocimiento que uno tiene si existe una fórmula que cumpla con ambas cuestiones, manteniéndose dentro de las posibilidades reales. Porque si todo el mundo tiene $1.000.000 en el banco, todo el mundo puede hacer un estudio. Claro. ¿Me explico? Y eso, digamos, si yo puedo hacer un estudio donde puedan meter un jet, digamos, y no se escucha afuera, eso todo se puede hacer. Es solamente calcular. ¿Me explico? Ma, y su estilo es muy tuanis porque cuando vino Richie, y que bueno, yo lo fui a dejar a la casa, yo le venía haciendo como preguntas al mae de qué equipo utiliza. Y el mae me dijo, mae, los audífonos que yo tengo son audífonos ahí
normal, no me estoy buscando unos audífonos de $500. ¿Ya? Y usted incluso ahorita acaba de decir, mae, tal vez peco de no ser tan comercial, pero bueno, y con eso empezó el episodio, ¿verdad? También. Pero mae, siento que eso hace que se gane a la persona, al cliente también, mae, porque uno dice, mae, justamente, usted ahorita una vez me salió un TikTok, una ferretería, mae, no sé, una vara por ser acústica y ya el metro no sé qué, carísimo y todo. Yo digo, mae, cuesta ahora. Bueno, para la iglesia yo estaba buscando mucho presupuestos, cotizaciones para poder encerrar la batería. Y mae, yo obviamente por no saber del tema, no sé quién me lo puede hacer y no sé cuánto debería costar. Pero entonces también digo, mae, a mí nadie me ha preguntado todo lo que me preguntaron cuando los contacté a ustedes. Claro. ¿Ya? Simplemente es como, no, es que eso, bueno, esto vale tanto, ni siquiera me han pedido como información de cuánto miden ni nada, y simplemente dicen, no, es que esto vale tanto y se hace así y ya. Sí, Entonces, sí. sí también siento, o sea, todo esto tal vez lo digo porque primero siento que en sí es bonito hablar del tema porque nosotros no tenemos tal vez ese chip de contemplar todo lo que uno debería contemplar en ciertas cosas, ¿ya? Incluso ahorita que usted dijo eso de la batería, que es tal vez de lo más difícil, yo toco sax y no hay manera, o sea, yo pequé de tonto en comprar escogiendo en el sax. Amazon, comprar en Cartón de Amazon. huevos. No, mae, peor, mae. Comprar en Amazon, según yo investigando, mae, que para no hacer tanto ruido cuando estaba ensayando, La copa. mae, una copita ahí que no sirve para nada, que se supone que los decibeles bajan y no sé qué. Y yo digo, mae, o sea, al final de cuentas, ¿cómo? O sea, que tú haces el episodio porque uno se informa mucho. En realidad no hay como muchas maneras o tal vez uno no tiene la facilidad de encontrar una persona que de verdad va a ser sincera en explicarle tal vez lo que uno debería entender o lo que uno debería saber, man. Entonces sí me parece muy tuanis, man, muy valioso, pues. No, pura vida, muchas gracias, mae. Yo creo que, o sea, lo que realmente a mí, lo que me une con la gente con la que yo trabajo, mayoritariamente, en realidad no. Yo lo pienso así. Nosotros existimos o debe existe porque existen personas que están tratando de encontrar la manera, digamos, de expresar su arte y su música, digamos, y de llegar a gente. Entonces ellos quieren buscar una conexión, como cualquier artista quiere que la gente conecte con su música. ¿Me explico? Y, digamos, nosotros tenemos herramientas para potenciar eso, no solamente de cálculo de coeficientes y de que el ruido no entre ni salga, sino de crear espacios que realmente acompañen lo que esa persona hace. Y creo que del otro lado sucede algo muy similar, que no es un evento, digamos, ajeno a ninguno de nosotros, que es cómo nos sentimos nosotros cuando somos fanáticos de algo. O sea, ¿qué le pasa a la gente cuando ve anime? Cuando ve Dragon Ball, me explico. Cuando ve Star Wars o cuando ve cualquier otra película, El Señor de los Anillos, la que te guste, me explico. O una banda en particular. Esa cosa, como esa aceleración de ir a un lugar a ver algo con lo que vos te sentís compenetrado. Entonces, de un lado está la gente queriendo crear, digamos, y queriendo generar esas conexiones. Y del otro lado está la gente buscando esas conexiones para engancharse ahí, me explico. Y de alguna forma u otra, digamos, los espacios que nosotros hacemos por el lado de los artistas, lo que buscan es darles un espacio que ellos, o sea, para mí el mejor resultado de un proyecto es, man, no puedo salir de ahí, me encanta ese lugar, es increíble, quiero estar todo el tiempo ahí. Y del otro lado, es la misma cosa que sucede cuando ves una película en tu celular, digamos, o ves una película en el cine, estás más cerca, conectas y hay otra gente en lo mismo. Entonces, un cine en una casa es eso, una sala de escucha de alta fidelidad es eso mismo, es acercarse más a las cosas que ya te apasionan. Es mucho más conceptual. Yo siento que hay muchas empresas que lo vienen haciendo desde el lado técnico y eso está súper bien. A mí me parece que nosotros podemos calcular todos los coeficientes, simulamos, medimos, calculamos, modelamos, entendemos los circuitos, entendemos las conexiones, entendemos todas las cuestiones y después de que todo eso está como en una olla, todo revuelto, digamos, es como, ¿qué vamos a sacar de acá? ¿Qué hace que este estudio, que tiene seguramente técnicamente las mismas características que otros 50 estudios, sea el estudio de esta persona? Porque, digamos, los estudios se basan en cosas muy sencillas, como nosotros tenemos dos oídos, tenemos escucha binaural y hay dos parlantes. Entonces el estudio es simétrico lateralmente, siempre tiene que serlo, es igual a la izquierda que a la derecha.
Eso siempre se cumple. Después, tanto material absorbente para que la reverberación sea tanto. Tanto de pared para que no salga el ruido. Tal tipo de puerta, tal tipo de conexión, tal tipo de cable. Todas esas cuestiones se sacan. Pero ¿por qué? Si todos los estudios tienen lo mismo, digamos, salvando las distancias de lo que les decía, producción, mezcla, mastering, todas las distintas etapas, ¿no? Pero si todos los estudios de mezcla podrían ser relativamente similares y funcionarían bien, ¿qué hace un estudio su estudio? ¿Me explico? ¿O qué hace un estudio mi estudio? Y es una cuestión que no tiene que ver con cuestiones técnicas. Y ahí está lo que yo, digamos, es distinto el cálculo acústico o el tratamiento acústico que el diseño de espacios. Porque yo no sé por qué, digamos, la acústica no debería ser parte del diseño de un espacio de partida. Que yo haya entrado por ahí, haya llegado a este lugar y luego hayamos ensanchado, digamos, la propuesta, por decirlo de alguna manera, es simplemente una historia que contar. Pero en realidad, la realidad de las cosas es que cuando uno entra a un lugar, ese lugar es lo que es por todo lo que sucede, no solamente por cómo se ve, sino por cómo se escucha, cómo se ve, cómo se siente al tacto, cómo son los acabados, los elementos, cómo está pensada la luz. O sea, si yo tengo 6 teclas, cada una tiene que tener, o sea, 6 dimmers, digamos, cada uno tiene que tener una razón de ser. Capaz iluminación indirecta, iluminación directa, cambio de colores, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces nosotros nos damos el lujo de diseñar cosas casi que sin pedir permiso de nada. O sea, nosotros hemos diseñado para estudios de arquitectura que obviamente son excelentes diseñando, digamos, que están dentro de una estructura de lo que tienen que lograr por tendencias, por lo que pide el cliente le gusta lo industrial o estas cuestiones, todas las tendencias que hay a nivel de arquitectura, y nosotros llegamos y nos metemos en un lugar y decimos, bueno, ahora, ¿qué serie le gusta, mae? ¿Me explico? ¿Cuál es su película favorita? ¿Cuál es su banda favorita? ¿Qué colores le gustan? ¿Cómo se imagina que es el apagador de la luz de su estudio, de su cine? ¿Qué quiere encender primero? ¿Cómo lo va a hacer? Y entonces la persona se libera, digamos, de todas las cuestiones y dice, yo me imagino esto y esto y esto. Y hay alguna gente que quiere cosas, espacios muy convencionales. Y hay otros que dicen, no, Tron, no, Demon Slayer, o sea, cosas de lo que sea. Y es chivísima porque uno puede diseñar la locura que sea. Y eso es súper divertido. ¿Con quiénes trabajas? ¿Con quiénes trabajo en O sea, mi equipo? ¿Qué profesionales son ellos? Porque o vos haces todo el diseño de toda la No, vara. no, 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 no. Yo Ok. tengo un ingeniero en sonido, otro ingeniero en sonido de la ONTREF. De hecho, un dato curioso también que por si lo quieren saber es, por todo el caos que ha representado DB desde que nació, que fueron los últimos 5 años, yo todavía no he presentado mi tesis. O sea, yo no soy ingeniero en sonido. Ok. Yo tengo ingenieros en sonido en el equipo, lo cual me hace sentir súper tranquilo porque todas las cuestiones igual están resueltas. La carrera ya está, me falta la tesis. Eventualmente va a llegar, más por una cuestión de que tengo que regalársela a mi señora madre Ajá. que me mandó a estudiar. Somos. Somos. Sí, yo A también. mucha gente nos A mí me pasa. falta mae. el TCU, man. No soy A mí me ingeniero en falta la sistemas. tesis, a mí me falta la tesis. Pero bueno, en el transcurso de las cosas, en un momento es una cosa que me pesaba de decir, yo no soy ingeniero en sonido, pero después ya tengo ingenieros en sonido, entonces en el equipo, entonces estoy más tranquilo. Pero en mi equipo son Fabri y Tommy, que son las personas con las que diseño, que son uno es estudiante de la carrera y el otro ya la está cerrando. Este, Fabri, que es un amigo de toda la vida y que empezó conmigo casi que desde el principio de esto. Y después tengo a Licha y a Nahuel, que son las personas que trabajan en el taller. Acá tengo a Arnold y a Irving, que trabajan en el taller también. Y después tengo varias gente de diseño que trabaja conmigo y personas que vienen por proyectos a hacer distintas tareas, planos, modelos y este tipo de cosas. Varios estudiantes de ingeniería en sonido. O sea, hay bastante gente orbitando, digamos. Pero fijos, soy yo y 6 personas más. Ok. Este, Si alguien quisiera hacer lo que vos haces, o sea, o tener los conocimientos que vos tenés, sí, ¿dónde podría estudiar aquí en Costa Rica? en ningún lado. Yo no sé dónde podría estudiar, pero practicar en el palacio. El Palacio de los Deportes. La tesis la podría hacer con el Palacio de los Deportes. Sí, no, en Costa Rica no. No, ¿verdad? No hay No. nada aquí. Está la ULACID, pero tiene una cuestión que se llama Ingeniería de Sonido y no. Creo que son 12 cursos enfocados en ciencias de la grabación con alguna cosa de acústica, digamos, muy básica, pero eso no es Ingeniería en Sonido. Que no me escuchen. Sí, que me escuchen. No es Ingeniería en Sonido. Son algunos cursos más relacionados con las ciencias se llama ciencias de la grabación. Las áreas de la ingeniería en sonido son las que hablábamos antes: acústica, electrónica de audio, procesamiento digital de señales, electroacústica para las conversiones y las ciencias de la grabación, que es todo lo que sucede dentro del estudio, que claramente es como un pilar importantísimo, casi que a nivel marketing, digamos, de lo que se hace en ingeniería en sonido. Pero después hay acústica subacuática, vibraciones, todas esas cuestiones que también son súper especializadas.
Acá hay opciones, de calidad no sé porque no las conozco sinceramente, hay opciones para lo que tiene que ver con el estudio. Producción, ingeniería de la ULACID, pero tiene que ver más con estar dentro del estudio. Como ingeniería no hay. ¿Cuántas veces te encontraste un estudio con monitores de $5,000 y cartones de huevo atrás? Cartones de huevo no, pero tratamiento, Deficientes. ¿Sí? todas. Cada rato. Sí. Pero aparte ni siquiera es que, porque no quiero que se entienda como una cuestión de que habría que poner el tratamiento, me explico, y de que es necesario poner material. Puede que no. El tema es que hay un montón de decisiones que una persona puede tomar que ni siquiera pasan por comprar materiales, que no las toman igual. Como esto que te digo, o sea, es algo muy, muy intuitivo. Yo pienso que es intuitivo, digamos. Nosotros tenemos 2 oídos y son 2 parlantes. Y está todo pensado para que esté balanceado simétricamente. Entonces, hay un cuarto que si ves para allá tenés pared y pared, pero si ves para allá tenés pared y puerta. Y la persona pone el coso acá. ¿Me explico? Entonces, de un lado tiene una puerta, del otro lado tiene una pared. Y ahí se perdió la simetría. Y es una decisión que simplemente habría que tomarla, digamos, no es que no se pueda cambiar, se puede cambiar, pero y de hecho es la pieza fundamental de cualquier estudio, la simetría. Si el estudio no es simétrico, el diseño no existe. Eso es así. Si yo diseño un estudio y no es simétrico, tiene que ser por algo muy puntual porque realmente no se puede, digamos, pero tengo que avisarlo y decir, acá no se puede buscar simetría. No podemos encontrarla. Estamos partiendo de -10, digamos. Pero son decisiones que se pueden tomar. Y con un poquito de búsqueda, yo creo que la gente se empezaría, porque no es difícil, digamos, encontrar la información y darse cuenta de que el tal acústico, digamos, lo único que están haciendo es venderle más caro. En realidad, pongan cortinas, pongan alfombras, pongan colchones, como lo que estábamos hablando de la gente de Incubus, que graba ese disco en una casa de playa con colchones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Solo hay que preguntarle a ChatGPT. ¿Dónde te puede conseguir la gente? Si alguien quiere saber, contactarte y demás, ¿dónde lo pueden Yo hacer? tengo preguntas todavía. ¿Usted tiene? Sí, yo Sí, también tengo preguntas. Bueno, y preguntas tiene- también. Pues, sigan preguntando. ¿Cómo no- está? yo no quiero- ¿Cuántos años en Argentina? ¿Ah? ¿Cuántos años viviste en Argentina? 18. Bueno, viviste. 16 ahora en enero. Y cuando te vas de Argentina, ¿cuál es la comida que más extrañas? Decime ¿Cuando que me voy de milanesa, Argentina? Cuando te vas. ¿Qué quieres que te diga? La milanesa, por ¿La favor. milanesa? No. 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 ¿Cuál es la que más extrañas? En realidad ni siquiera es una comida como tal. A ver. Es el evento del asado. Ah, obvio. Porque la carne aquí digamos, yo me jacto de Hacer el hacer un fuego muy es buen diferente. asado, digamos, y construir una parrilla que tenga sentido se puede. Pero el evento del asado, Obvio. eso me hace mucha falta. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Ma, en Argentina Man, nos es tiene que invitar, man. una de las cosas, una de las cosas más locas, digamos, de ese país es el sentido de amistad que tienen las personas. Ellos, yo sé que a nivel mundial, digamos, son conocidos por ser, digamos, egocéntricos y pedantes y todas las cuestiones que sean, y yo creo que a ellos no les Mito. importa que les digan eso. Desayunan aguante. De dice. hecho, no creo que les moleste lo más mínimo. De hecho, lo deben tomar como con orgullo porque esa es su personalidad, pero sí es real, digamos, que tienen un sentido de la amistad que es tremendo, pero tremendo. O sea, una persona, yo cuando llegué ahí, digamos, en los primeros años de la facultad, hice amigos, o sea, mis amigos con gente que al día de conocerme, que se dio cuenta de que yo estaba lejos de mi casa y todas las cuestiones, el gordo todavía es un gran amigo, una persona que también trabaja de acústica, pero en cuestiones más académicas, me invitó a la casa. En el momento en el que se dio cuenta que yo estaba lejos de lo mío, me explico. Y así ha sucedido un montón de veces. Yo ya tengo a mis mejores amigos, soy padrino del hijo de uno de mis mejores amigos en el mundo. Y es una cosa muy cercana y es algo que se transmite y es muy loco y tiene que ver con muchas cosas, digamos, como de eso, de la cercanía, de que no hay asco a la cercanía, me explico, a los abrazos. Los más se saludan de beso en el cachete, o sea, me explico, es toda una cosa muy cercana. Y Como Yormar y Nacho. como, Yo con muchos amigos lo hago, sí. Normal. Con mis Sí. papás. De hecho, a mí No, me ha yo pasado un también montón de doy los veces que abrazos. yo vengo acá y saludo a mis compas de acá después de estar 6 meses, un año en Argentina y tome, ¡pua! Y el mae es como, ¿qué fue esta vara, mae? Suave. Yo, déjese creer, Me lo mae. cambiaron, dice la gente. Claro. Pero sí, son Compartimos cosas- babas en el mate, no vamos a darnos un beso. Eso sí, eso no lo comparto, Yo el mate no, No. el mate y yo no. Soy fundamentalista del café, mae. Sí, lo que pasa es que con el café de Costa Rica es muy difícil cambiar. Sí, yo soy fundamentalista del café. Me gusta el mate. No soy particularmente amante de este tema de estar compartiendo una bombilla de metal con agua tibia entre varias personas. Pero entiendo también que es una cuestión del evento, mae. Eso es... Ma, y es cierto que el chimichurri, entre más viejo, Ajá, mejor. por supuesto. Claro.
por supuesto. Como las Pero lentejas. hablamos de Cuando es más meses. rico es en el límite entre que todavía se puede comer Y se y pudrió. 2 días después lo intoxica. Ese es el momento, man. Sí. Ese es el momento. Sí, sí, por supuesto. Qué man. bueno, man. Sí, qué sí, bueno. sí, sí, Ma, sí. yo no quiero que se vaya sin contarnos la experiencia de lo del documental. Ah, el documental. Eh, Fue muy loco. Cuando yo entré a trabajar donde Andrés, me acuerdo de una anécdota. Yo me había ido de viaje al norte argentino no sé cuántos meses con un amigo y tenía una barba así gigantesca. Man. Estaba en mi momento más hippie y más conectado con la naturaleza. Y me acuerdo que un día estaba en el estudio y me dice Andrés, ¿y esa barba? Porque no sé si me dijo de una vez, mañana viene Pedro, una cosa así. Yo estaba en mi momento más así, ¿verdad? Pedro Aznar. Sí. Y entonces yo, no, y me lo dijo jodiendo, obviamente, pero yo como que entré en papel y yo sí me saqué la barba, todas las cuestiones. Al día siguiente vino Pedro Aznar. Y así pasaron un montón de personas por el estudio. O sea, en su momento quedó Femerick, que es una persona que trabajó con los Beatles. Wow. Santa Olaya, bueno, hay un montón de artistas. Y el documental fue una locura, porque el documental, yo entré cuando ya se habían producido muchísimas cosas. De hecho, casi no fui a ninguna grabación en sitio. Grabé a Pedro Andar en el estudio, que fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque el MAE, por ejemplo, en un momento, Andy tiene 2 preamplificadores que son unas bestias de equipo que se llama Manley Vox, que es como es un icono, digamos, de los amplificadores, de los preamplificadores. Y Pedro, yo no sé por qué, me dice, vení, que te voy a explicar una cosa. Y yo voy. Y me dice, este equipo que está acá, la mejor manera de usarlo es así. Pum, pum, empezó a modificarlo a como él lo usaba. Y yo estaba así. Y esas cosas, como que esas experiencias fueron increíbles. Ma. Después el documental, nada, fue muy loco porque entré también en toda esta cuestión de producción de cine, digamos, yo no produciendo, pero sí siendo parte y viéndolo de muy cerca, digamos, de lo que es una band premiere, de lo que es cómo se saca a recorrer, digamos, una película, cómo se trabaja el soundtrack. Después ganó el Gardel, y fue una locura, digamos, ser parte. El hecho de que claramente el Gardel está pensado para las personas que realmente la hicieron nacer y la hicieron ser, pero sí, o sea, simplemente haber podido ser parte de eso, digamos, y poder estar con Andy y celebrarlo en conjunto hasta cierto punto y tener mi nombre en los créditos del documental fue increíble, man. No, ni siquiera he dicho cómo se llama, que ahora lo estábamos hablando, se llama Charco, Canciones del Río de la Plata, y es pues, precisamente es lo que hablábamos al principio, es toda esta zona del Río de la Plata, digamos, donde está lo que tiene que ver con Buenos Aires y con Montevideo y toda la música que ahí sucede, que es como una cosa, es como una burbuja, digamos, muy particular lo que sucede a nivel musical ahí. Es como la descripción de todo eso, y presenta cosas, a mí me parece increíble, porque va y habla con la gente y su relación con su música, digamos, y lo que significa para ellos, todo lo que es la murga, el rock argentino, obviamente. Hay una escena donde Fito está hablando de cómo Charlie le decía que pusiera los dedos, digamos, y que por qué la tercera sí, la tercera no, o hacer en octavas, o cosas así como súper locas que tienen que ver con la esencia de este tipo de gente. Fue una experiencia increíble, man. Probablemente una de las cosas más importantes de las que he podido ser parte. Y después me abrió las puertas, digamos, a, a ¿cómo se llama? Pues a tener contacto con estas personas y hacerles estudios a algunas de las personas que yo más admiro, digamos. Allá en Argentina también, Andrés, le hicimos una sala, la sala B de su estudio. Trabajamos con Titi González, trabajamos con Gabriel Pedernera, que es el baterista de Eruca Sativa, que son las personas más increíbles que yo conozco, el baterista de Tambiónica, y muchas otras gentes que están por ahí dando vueltas. Últimamente están contactándose varias personas como del género urbano, de las cosas más nuevas. Entonces es como que entrar en ese juego, digamos, y tratar de estar a la altura, porque es difícil estar a la altura. Después te acostumbra un poco y te saca el miedo. Entonces llegan a hablar personas y no es que uno se comporta como si fuera quién sabe qué cosa, pero puede hablar. Claro. Esa experiencia fue increíble. Aparte porque hubieron cosas que yo en el momento no sabía hacer y las aprendí a hacer, digamos, porque había que hacerlas y punto, digamos. Editar sesiones de audio, digamos, de documental de no sé cuántos canales, digamos, hacer que escenas funcionen, todo ese tipo de cosas. Pues fue una experiencia increíble, increíble. Una de las que
guardo, digamos, con mayor estima. Qué De chido, verdad. qué chido, qué Sí. chido, qué chido. Sí, es muy loco. Estoy muy agradecido por ser parte de eso. Bueno, Sinceramente. vos, así, otra vez cambiando así de tema, yo creo que ya el último tema sería, em, queremos hablar algo de la escena nacional, ¿verdad? Algo, tal vez unos 5 minutos nada más, para que No, no se extendamos. todos sabemos que no va a durar 5 Esto me da 1 hora a mí. 1 hora más me da esto a mí. Episodio parte 2. La escena Eh, nacional. Pero, ¿qué tanto se diferencia la escena musical costarricense con lo que has vivido en Argentina? Y yo. No, a mí, digamos, creo que sí trataría como de resumirlo porque puedo hablar horas y horas y horas sobre esto. Hay una cosa que, digamos, si tengo que hablar de la escena musical de Costa Rica, digamos, primero quiero que se entienda que mi óptica, digamos, está obviamente sesgada. No sé si sesgada es la palabra, pero está filtrada o tiene como un lente de lo que yo he ido aprendiendo durante 15 años de trabajar en Argentina con la gente de allá. Y es como mi opinión, digamos, no es una opinión, es una incógnita. La incógnita es tratar de entender, digamos, y de explicar qué es lo que pasa eh, o cómo se explica, digamos, la relación de las personas de este país, digamos, y el arte que generamos nosotros mismos. Porque uno puede ir evaluando pieza por pieza, digamos, todas las etapas de la música y la realidad es que aquí hay personas que hacen música y son increíbles, pero increíbles. Ujú. Que no tienen absolutamente, a mi entender y desde lo que yo conozco, no tienen absolutamente nada que envidiarle a ningún artista de la talla que sea. Sí. Y sin embargo, digamos, la sensación que a mí me da es que la recepción de ese arte, digamos, hay algo, es como un encendedor cuando se le acabó el gas, que uno le da y hace chispitas, digamos, pero no termina de Ujú, ujú. eso. Digamos, y yo tengo, o sea, hay una pregunta que yo me hago, digamos, y que me interesa muchísimo saber y tratar de entender, y es ¿por qué? O sea, ¿por qué no se enciende esa llama habiendo gente que es tan buena? Sí. Y obviamente hay bandas establecidas desde hace muchísimo tiempo que tienen sus seguidores y tienen todas las cuestiones y funcionan y todo lo demás, pero a mi entender, digamos, eh, los receptores, digamos, en el país, yo creo que como que se están perdiendo de algo increíble. Que además no solamente es una cuestión de ganancia de ellos por absorber, digamos, ese arte, sino de que su recepción, digamos, y su conexión y su ir a los conciertos y su apoyar ese tipo de cuestiones pone a girar una rueda que hace que estas personas, digamos, que los artistas encuentren una plataforma que los amplifique después aún más. Entonces se Ujú. empieza a girar una cuestión que hace que la gente, no digamos consumir, porque no es, sí, o sea, obviamente es consumir, pero quiero decir que la gente conecte con esa música hace que las condiciones para crearla mejoren. Y entonces si mejoran las condiciones, mejora la escena. Si mejora la escena, hay más para que ellos conecten, digamos, y entonces empieza a girar una cuestión con mucha más fuerza. Y yo tengo, en realidad lo que tengo es pregunta, no es una opinión, es por qué será que ese encendedor, digamos, no termina de hacer llama. Me explico, y no se termina de mover. Y hay un montón deben ser un montón de piecitas, un montón de engranajes y un montón de cuestiones que tienen que funcionar bien, que se pueden ir trabajando poco a poco. Yo lo que he ido pensando desde mi lado es eh, lo que a mí se me ocurre, y no digo que lo pueda hacer porque es una cuestión que tengo que explorar, digamos, cuáles son mis capacidades realmente, es con las personas que yo conozco, digamos, de Argentina, que tiene una escena que se mueve tanto, digamos, y que tiene ese apoyo y que tiene esa capacidad y que sí enciende esa llama, digamos, ver en ellos, oír y preguntarles. Yo considero que lo fundamental cuando uno quiere aprender a hacer algo, cuando quiere lograr algo que no ha hecho antes, digamos, y no sabe cómo hacerlo, es preguntarle a quién lo hizo. Claro. Sí. ¿Cómo se hace? Entonces, desde los artistas decir qué es lo que ustedes hacen y entonces del contraste de ponerlos a conversar y de que la persona acá diga yo hago esto y esto y esto y la persona allá diga yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto, digamos, quizás uno diga, entonces lo que nos faltan son esos últimos 3 y esto. Sí. Me explico. Y entonces empezar a moverse, hay que generar conexiones. Para mí es fundamental y que simplemente hablen y traten de preguntar y esas cuestiones. Porque sí es una diferencia bien mal. Es lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, con el concierto digamos, de Escatedra, que estaba en la de la Puerca y estaban los pericos y demás. Y es lo que yo te decía, digamos, acá hay esa pregunta terrible, digamos, de que te digan
¿cuál es tu banda favorita de música nacional? Porque no puede ser la banda favorita y punto, mae. Una de mis bandas favoritas es Giant Sleeper. Punto. Comparado con quien sea. ¿Me explico? Sí. Y también en Argentina, digamos, de mis bandas favoritas son, no sé, Sig Raga, hay un montón de bandas increíbles. De Colombia también hay un montón de bandas increíbles. Entonces, de un lado está eso, digamos, la cuestión de música nacional como si fuera una subcategoría, que no me lo Ujú. parece para nada. Ujú. Y del otro lado está esta cuestión de que mae, viene una banda argentina y está tocando en Costa Rica y en el público hay 20 cabrones con las camisas de Messi, de Di María. Y vos decís, pero ¿qué tiene que ver? O sea, es como si la argentinidad, digamos, para ellos fuera una cuestión, y incluso percibida por el público, digamos, que no es argentino, es percibida como algo que enaltece. Me explico, como que ellos lo llevan como en el escudo, me explico. Sí, sí. Es como una Aquí cosa. los guardias están en el Jazz Café con una chema One Chop. Ya, no sé. Claro, es esa cosa, es como Yo casi tengo dos como. teorías ahí. Exacto. ¿Vos tenés dos teorías? Yo Me tengo dos encanta, teorías. mae. Quiero escuchar todas las teorías que haya, man. La primera, no sé, la segunda puede caer mal. Ok, La primera para mí es ¿Y yo? es el tema de la gestión cultural. ok. La gestión cultural en Costa Rica, es más, yo no sé ni siquiera si el concepto de gestor cultural en Costa Rica existe. La gente Sí. que controla los movimientos de arte, digamos. Ese es el tema, que creo que el puesto sí existe. La capacidad de gestionar esfuerzos creo que no existe. Yo estoy en un chat de cantautores de Costa Rica, ¿verdad? Son como 300 ahí. Yo escribo poco, pero leo mucho. Me gusta mucho ver la opinión de la gente. Y el otro día alguien puso un comentario que decía, cito textual porque la verdad sé que no lo hizo con mala intención, va, él pone, es que yo no quiero tener que sonar como Malpaís para que me contraten. Entonces todo el mundo entendió que hablaba mal de Malpaís. Y después que le tiraron, pero todo lo que quisieron, alguien dijo, hey, pero él no habló mal de Malpaís. Él dijo, yo no quiero tener que sonar como Malpaís. Porque el recurso, la gestión cultural está muy en torno a Malpaís, que creo que merecísimo lo tienen. O sea, no vamos a hablar mal de eso, nada más. Entonces creo que el tema de la gestión cultural en Costa Rica a mí me parece súper pobre. O sea, el cómo se maneja. Y el segundo punto para mí, que ese sí puede caer súper mal, es que para mí, o por lo menos yo que vengo de Uruguay y crecí escuchando esa música y todavía la escucho todos los días, en Costa Rica, y puedo estar equivocado, siempre puedo estar equivocado, pero para mí en Costa Rica es muy difícil que un artista sea mi voz, diga algo con lo que yo me siento muy identificado. Siento que el arte en Costa Rica va muy en el amor y desamor. No hay voces políticas, no hay voces sociales, que sí pasan en el rock argentino, ¿me explico? Por supuesto. Que en el rock uruguayo, en el rock colombiano, en el rock mexicano, que sí pasa, que son durísimos y tienen posturas y las defienden. Me parece formidable. O sea, me No parece, son tibios. no me parece para nada, digamos, una cuestión que vaya al choque. Me parece muy acertado y yo creo que es fundamental abrir los oídos, digamos, a ese tipo de opiniones porque precisamente lo que se debería tratar de entender para que las cosas funcionen mejor es cómo se percibe. O sea, y si hay una percepción que lo que siente es eso, digamos. Yo personalmente hay una cuestión por la que vivo y muero. Por la que vivo y muero. Yo personalmente hay una cuestión por la que vivo y muero que es, a nivel mi empresa, para mí lo más importante es cuál es digamos, mi recurso para conectar con las personas. Me explico, o sea, después viene el cómo hago mi servicio y el qué es lo que hago por servicio, pero ¿por qué lo hago? Me explico. Y yo creo que no es una cuestión que solamente se aplique a empresas, que es una movida súper conocida, tomó más fuerza como el Círculo Dorado de una persona que se llama Simon Sinek, que es increíble, pero es fundamental a todo, digamos. Y yo creo que quizás hace falta que la gente deje de tratar de ser tendencia y por ahí trate de tener una exploración que fuera más por el lado de si yo soy auténtico y hago realmente lo que quiero hacer, ¿qué sucede con la gente cuando se encuentra con ese mensaje? Y entonces cualquier cosa que pase, digamos, de conexión va a ser total y completamente genuina. Entonces quizás, y el mensaje puede ser político, o puede ser social, o puede ser
de muchas otras características. Hay que ver el público que lo recibe, digamos, si conecta realmente con eso o no. Como ser más genuino por ahí. Pero bueno, es un riesgo, siempre es un riesgo, ¿no es cierto? Y aparte, también hay una cosa de formuleo que claramente sucede, que es cuando algo funciona una y otra vez y la gente resuena con eso, es como que de alguna manera el mensaje se va amplificando y se va repitiendo. Entonces, eso genera como ya una atracción y un movimiento y una cosa que está constantemente en desarrollo, que es lo que pasa en Argentina, ¿no es cierto? Porque hay casi que no hay, digamos, hay bandas pioneras y hay gente que estuvo antes que todo el resto, pero después los movimientos llevan a varias personas o a varias bandas encausadas hacia un lugar, me explico, y entonces uno encuentra ese mensaje con el que coincide, digamos, en varios sitios. Entonces todo se vuelve más, hay más movimiento, me explico, hay como una cuestión. Me parece súper interesante igual eso, súper interesante y me parece una perspectiva, de hecho, así como yo creo que hay que generar conexiones, digamos, con los artistas en Argentina, yo en Argentina porque obviamente es donde tengo contactos, no puedo hablar de gente en otros países, precisamente para entender su perspectiva desde las diferencias que hay. Y de lo que vos decís, desde tu experiencia, viéndolo en Uruguay, digamos, o igual en Argentina también, en Buenos Aires o lo que sea, y es de muchísimo valor. Porque ya una perspectiva nueva, digamos, sobre todo una perspectiva de un lugar que está logrando lo que a mí me parece que deberíamos tratar de lograr, digamos, siempre pensando en el apoyo de la música. O sea, el fin de todo esto es, para mí, digamos, el fin de toda esta pregunta, digamos, es, hay un montón de gente increíble haciendo cosas increíbles y con capacidad de hacer cosas increíbles y tenemos que encontrar la manera nosotros como sociedad, el más que se pone político, pero no, deberíamos encontrar la manera de darles una plataforma, mae. Porque el país necesita arte, o sea, el país necesita su música, es una vara que después mueve miles de cosas más, Sí. que se pasa a la política, que se pasa a lo social, que se pasa un montón de cosas más, que nos ponen el mapa de maneras distintas, me explico. Y hay gente que está tratando fuertemente, o sea, lo estábamos hablando, Nilsson, este compa mío de la milicia, bajista, toda su vida ha estado, siempre ha sido muy activo en este tipo de cosas. Donovan, que formó su productora, que yo no he tenido todavía el placer de hablar con él, pero que Neil me dice que hablemos. Hay mucha gente, digamos, que apuesta mucho a la música y que hace cosas de muchísima calidad, digamos, de muy alta calidad. Eh, entonces pasan dos cosas. Yo siento que vale la pena encontrar la manera de que tengan una plataforma y un lugar firme sobre el cual construir eso. Ellos, digamos. Vale la pena que nosotros tengamos como sociedad, digamos, costarricense, la posibilidad de conectar con música propia, digamos, porque es una sensación divina, o sea, vos lo sabés. En Uruguay es algo que se vive a flor de piel, en Argentina también, y es una sensación distinta a cualquier cosa porque es como es nuestro, o sea, esa gente va, si ellos siguen a una banda de Argentina a otros países, es como la hinchada cuando sigue el equipo de fútbol, me explico, ellos van a ir con la camiseta argentina, cantando canciones de Argentina, siguiendo a esa banda, y tener eso propio nuestro como equipo, como unidad, digamos, y como país, es necesario. Y la tercera cosa, entonces, los artistas, su plataforma, la gente conectar con esas cosas que están buscando. Y por último, el país, porque necesita, hay venas que la sangre es música y es arte. Entonces, tiene que haber un palpitar y tiene que haber un flujo y tiene que haber algo que se mueva. Entonces, yo no sé cómo, sinceramente no sé cómo. Lo que tengo son preguntas. Yo veo contrastes, veo escenas de otros lugares y no tengo respuestas de por qué es que sucede o no. Creo que la mejor manera de empezar a encontrar esas respuestas es poniendo a conversar a la gente que lo está tratando de hacer acá y poniendo con la gente que ya lo ha hecho. Y de esa conversación, de ese contraste, tiene que salir información. Así como de tu opinión, digamos, desde el punto de vista uruguayo, por decirlo de alguna manera, salen luces que por ahí a mí no se me ocurren estando acá. De esas conversaciones tiene que salir, de ese contraste tiene que haber algo que nos dé información, porque es una necesidad por partida triple. El artista o la artista, la persona que está tratando de conectar y el país como país que necesita ese flujo, digamos, esa sangre, esa cosa corriendo, me explico, que lo hemos tenido en distintas ocasiones, con Malpaís, como por ejemplo. Es que el ejemplo de Malpaís es Esa brutal. sensación es lindísima, Malpaís o ya sea, es nacional, a ver, Malpaís es una banda, tengo la suerte de conocer a varios, es una banda que generó cosas muy chivas. A vos te puede o no gustar. Sí, genera todavía, por supuesto. Cosas que a uno lo hacen sentir un montón de cosas. O sea, irse de Costa Rica y escuchar ahí ciertas piezas de Malpaís, que uno las escucha lejos y
Y le pegan. Es difícil, mae. Es difícil. bueno, mae. Es difícil. Y es por eso, logran, más allá, a vos te puede gustar o no gustar. Pero es que tocan un tema humano, tocan la identidad. Claro, por supuesto. Entonces es imposible que uno te sientas identificado sí. con algo tan Y fuerte como la identidad. Sí, pero y aparte después genera un espacio para que la gente, o sea, la gente no solamente tiene que cantar sobre la identidad social del costarricense. No. Porque, ¿qué pasa? En Argentina, por ejemplo, es una movida que se viene construyendo hace un montón de tiempo y ahora surgen personas de género urbano, como por ejemplo Duki. Duki es un mae que tiene menos de 30 años todavía, ya llenó como 5 Santiago Bernabéu al hilo. Y es una persona que vos estás en una fiesta, ponerle en una reunión o lo que sea, y hay 100 personas. Ponen una canción de Duki. Es como si, no sé, mae, como si el mae entrara. O sea, la gente la pierde. Es un nivel de conexión y de fanatismo, pero terrible. Y él, digamos, es una persona para mí bastante inteligente y elocuente y habla cosas que tienen muchísimo sentido, pero su música no tiene nada que ver con la movida social argentina hasta cierto punto. Tiene canciones que sí, pero su gran grueso de cuestiones es obviamente más, no, obviamente no, pero es un poco más comercial, pero es argentino. Entonces ya ahí hay un elemento en el que muchos argentinos pueden pensar que él no está cantando cosas con las que, pero es argentino. ¿Me explico? Y es un orgullo que sea argentino y que logre lo que logra. Entonces hay como una... Sí, más por de donde salió Duki también. Exacto. Todo el quinto escalón y Ajá. freestyle y todo, sí, también. Sí. Entonces hay como toda hay un mundo entero por explorar, Es mae, un, pero tema, es un tema amplio. es un tema súper amplio. Sí. Eh, Se discute en un asado ese. Se discute en un asado. Va a salir asado aquí Démosle, sí, entonces. fijo. Vamos a la Ponle finca. fecha, ponle fecha. Vámonos, vámonos. sí. Yo ahora me voy el 10, vuelvo el 30, mae, ahí podemos hacer un asado. Allá en la Ok. finca, en Santa María de Ota, tiene una finca mi tata. Ahí hacemos un buenísimo. asado. Uy, Vamos a hacer mae. la segunda parte con... Vamos. Con alguno, No, con- solo asado, solo asado. Solo asado. Ya estás grabando Bueno, ese solo día, asado. solo asado. Solo asados, ¿sabes? Sí, Mae, está mae. bonito, mae. Y en Dota, mae. Yo llevo el mate, de por si iba a tomar solo, ya vi. Sí, yo no tomo. Nosotros tomamos café. Bueno, yo tomo café. Cafecito, Sí. cafecito, sí. Capaz estando lejos de Argentina me entre la nostalgia y sí quiera tomar mate, mae. Yo tomo amargo. Sí, por supuesto. Sí, Viejo, tomo, muchas mae. gracias por acompañarnos. Mae, gracias a Estuvo ustedes. súper chiva la Qué conversación. buen capítulo. Aprendimos un montón. Mae, muchas gracias por estos días que estás aquí. Ojalá por- alguien del Palacio lo vea para que lo contrate. Sí. Vamos a ver, Para mae. ver si Hay acaba varias, el hay varias rato. personas que si lo ven, yo espero no recibir ninguna llamada rara. Pero sí. Ok, Sobre en todo redes- los chiste, productores de todo paneles chiste. acústicos. Sí. En redes, Debe Sound Design, Debe Sound ¿verdad? Design, ¿Hay sí. alguna otra? ¿Facebook La web suena? igual. Ok, la web igual. Exactamente igual. Debe Sound Design y por otro lado Toma 4 en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Así que En Simpe no, porque ya lleva impuesto. No, mentira. gracias a todos los que sacaron un rato para ver esto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Y cuánto tiempo nos queda, Jair? Y el mae, 10 Ya estamos- segundos. estamos listos. Ya me quiero ir. Pasamos del ratazo. No, es que yo le digo por la tarjeta. Ok. Listo. Muchas gracias. Que la pasen Bueno, es bien. que siempre Gracias, hacemos Nico, en una serio. pregunta. Siempre hacemos una Ah, pregunta. Ya pero- sé cuál. Recomendaciones Sí. de artistas, a ver. De No, artistas para que vengan. No, de alguien, personas. alguien que vos consideres que puede conversar aquí con nosotros. Que vos digas, madre, qué chido si pudieron conversar con fulano. Música. No, de lo que sea, de lo que sea. Lo que sea. Arte. En la temática que nos movemos. digamos. Yo no he hablado todavía con él, pero indirectamente sé que es una persona con la que quiero conversar yo y siento que es una persona que tiene mucho para decir en todo esto que estamos hablando de la escena musical y es Donovan. Sí. Donovan, ¿qué? ¿O qué? Donovan creo que el apellido es Camacho, no me acuerdo, pero creo que sí. Ok, Él era cantante de La Milicia. Listo. Así que a él yo creo Puede que es una ser. persona con la que se podría hablar súper bien de todo este tipo de cuestiones. Ok. Perfecto. Sí, señor. Listo, gente. Muchísimas gracias. Bueno, Pura muchísimas vida. gracias y buenas noches. Excelente y muchas gracias por invitarme. Es lo que huele a sal.